Capítulo 1. Frente al registro civil. Dentro del Bentley. Beatriz sentada al volante. Miguel en el asiento del copiloto. Fuera de la ventanilla. Los copos de nieve caían suavemente. La gente entraba y salía. Unos con sonrisas cómplices. Otros con miradas que reflejaban hastío mutuo. Beatriz miraba y pensaba que ella y Miguel no parecían encajar en ninguno de esos casos. Miguel fue el primero en hablar. Hoy es el cumpleaños de Sara. Beatriz asintió. Lo sé, no tardaremos mucho. ¿Lo tienes claro? Debería estarlo. Él encendió un cigarrillo. Beatriz sabía que hacía mucho que no lo veía fumar. Ella recordó el principio de su historia con Miguel. A los 12 años, entró por primera vez en aquella profunda mansión, siguiendo a su madre, que trabajaba como niñera en la casa San. Por entonces llevaba coletas y estaba en el salón, mirando hacia arriba al joven maestro que le doblaba la estatura. Miguel San la miró con frialdad y preguntó, ¿ella va a vivir en nuestra casa? Madre San pelaba fruta mientras asentía. Su madre trabaja aquí y es triste que críe a su hija sola. Además, tienen edades parecidas, así que mejor que hagan compañía. Él no respondió. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Después de ese día, Beatriz se convirtió en la pequeña sombra de Miguel. Ella siempre llevaba la mochila, persiguiéndolo, riendo y gritando, «Joven maestro, espérame». Él se molestaba porque ella era ruidosa y, con impaciencia, decía, «No me sigas». Ella fruncía los labios, pero la señora dijo que debía acompañarte. Él la miraba de reojo, no es que no tenga compañía. Pero después, ella fue acosada en la escuela. La llamaban el perro faldero de la casa San. Le tiraron la mochila por las escaleras. Cuando recogía los libros se cortó la mano y nadie la ayudó. Fue él quien se acercó y obligó a esos estudiantes a huir apresuradamente. Ella lo miró atónita y susurró, «Gracias, joven maestro». Él hizo una pausa y con impaciencia dijo, «No me llames joven maestro, llámame Miguel». Desde entonces, él aceptó silenciosamente su presencia. Iban juntos a la escuela y regresaban juntos. En el instituto, su hermano se burlaba de ella. «Joven maestro San, tienes una compañera bastante persistente. ¿Lleva años persiguiéndote y aún no la consigues?» Beatriz se sonrojó tanto que parecía arder, sacudiendo la cabeza frenéticamente. «No es cierto, no es así». Él solo la protegía desde atrás, diciendo con desgana, «No hagas tonterías». Entonces muchas chicas querían darle una carta de amor a Miguel San, pero no se atrevían a entregársela directamente, así que tímidamente se las confiaban a Beatriz para que se las pasara. Así que cada día, al salir de clase, ella siempre llevaba un puñado de cartas, parada frente a la puerta del colegio, sin saber qué hacer, mirando a Miguel. Él nunca las recibía, solo decía, «Tíralas». La primera vez que discutieron fue el día que terminó la selectividad. Beatriz iba caminando cuando un chico la detuvo, con la cara roja, y le dijo a Beatriz, «Me gustas, ¿quieres considerar estar conmigo? Podríamos intentar entrar a la misma universidad». Beatriz abrió los ojos sorprendida. Era el primer chico que le confesaba sus sentimientos, pero antes de que pudiera responder, vio a Miguel no muy lejos. Él estaba bajo la sombra de un árbol, con el rostro frío, y se dio la vuelta para irse. Por la noche, Beatriz llegó a casa y encontró a Miguel sentado en el balcón fumando. Ella no sabía cuándo había aprendido a fumar. «¿Le prometiste?», preguntó Miguel. Beatriz se sorprendió. «No». Él la miró. «Llevas el dinero de la casa San. Eres mía. No puedes enredarte con otros». Ella se quedó sorprendida un largo rato, pero al final asintió suavemente. «Está bien». Parece que fue desde ese momento que ellos se volvieron distintos. Después, a pesar de la oposición de Madre San, él dijo, «Solo quiero a Beatriz». El día que se casaron cayó la mayor nevada en 10 años. Las copas de nieve caían sin cesar frente al registro civil. Ella extendió la mano y sostuvo su palma cálida. Ella sonrió y dijo, «Miguel, este día lo he esperado 10 años». Miguel bajó la cabeza para mirarla y dijo con seriedad, «Yo también». Pero la vida después del matrimonio no fue tan apasionada. Él era bueno con ella, pero nunca decía, «Te amo». Nunca la llevaba a eventos sociales, ni la mostraba en esos círculos de poder donde se chocan las copas. Así que, en ese círculo, se sabía muy poco de Beatriz, solo que Miguel tenía una esposa, bien guardada, y nunca la mostraba. Visto así, debería considerarse también una forma de amor, si no fuera porque sabe que Miguel ha estado con otra fuera. Beatriz se esforzaría por convencerse de ello, pero lo único que le consuela es que Miguel nunca deja que esas cosas lleguen hasta Beatriz, así que la vida continúa, a pesar de todo, hasta que apareció Sara, una chica de ojos brillantes y sonrisa radiante, vestida con una sencilla falda blanca de algodón, muy distinta al brillo y lujo que Beatriz se imaginaba que había fuera. Sara le dijo sonriendo, «Miguel y yo somos amor».
¿Puedes concedernos eso, amor? Beatriz repitió. A diferencia del colapso imaginado y descontrolado de Sara, ni siquiera hubo reproches. Beatriz simplemente dijo con calma, si Miguel acepta el divorcio, firmaré. Sara sonrió radiante, con su amor, y se fue llena de confianza. No sabía qué le dijo Miguel a Sara después, pero la chica nunca volvió, solo que Sara parecía haberse rendido. Pero en Beatriz empezaron a surgir pensamientos. Pensaba en el rostro sonriente de Sara, diciendo esa palabra con felicidad, amor, entre ella y Miguel, ¿existe? Fue justo después de eso que, hoy, esta nieve volvió a caer. 7 años después, otra nevada que cubría toda la ciudad. Miguel encendió el cigarro, pero no inhaló. Lo sujetó entre los dedos y apoyó la mano sobre la ventanilla del coche. Lo de Sara, no quería que lo supieras. Beatriz rió levemente. ¿Temes que me divorcie? No. Miguel negó con la cabeza. Ya casi cumples 29 años. ¿Y qué? Ya no eres joven ni fresca. Empezar de nuevo será muy pesado. Ella giró la cabeza hacia él. ¿Así que debería agradecerte que pienses tanto en mí? El viento agitó su cabello, que cayó sobre su hombro. Miguel la miró, sin decir palabra. La nieve fuera del vagón caía cada vez más fuerte, como si quisiera enterrar toda la ciudad. El teléfono sonó. Él lo contestó, y desde dentro del coche se dejó oír débilmente una voz femenina y suave. Beatriz pudo reconocer que era Sara. Después de colgar, permaneció en silencio unos segundos y de repente abrió la puerta del coche. Entró el viento frío. Bajó del coche. Se quedó en la nieve. La miró de reojo y con tono indiferente dijo, piénsalo bien. Lo de hoy puedo fingir que no pasó. ¡Pum! La puerta del coche se cerró. Beatriz estaba sentada dentro del coche, mirando cómo se alejaba, sin decir una palabra. El cristal de la ventana se había escarchado y la punta de sus dedos escribió suavemente una palabra, San. Ella siempre disfrutaba incansablemente hacer cosas aburridas. Cuando terminaba de escribir, se acercaba emocionada y exhalaba un soplo de aire caliente, mirando cómo la tinta se desvanecía lentamente en el vapor. Se volvió sonriendo y le dijo a Miguel San, mira, te he comido. Aburrido. Solo que aquella vez la nieve era tan intensa que no dio tiempo a soplar, y ya todo estaba borroso. Capítulo 2. Cuando Beatriz regresó a la villa, la noche ya había caído. Comió unas pocas cucharadas de la comida recalentada y luego se duchó. La casa estaba en absoluto silencio. Hasta el sonido del reloj parecía especialmente nítido. Ella estaba sentada en la terraza, con el cabello ligeramente húmedo y suelto. El viento rozaba el alero, trayendo un leve aroma a lluvia. Beatriz se quedó sentada absorta durante mucho rato, hasta que de repente se dio cuenta de que Miguel no había vuelto aún. Él tampoco volvería esta noche, porque hoy es el cumpleaños de Sara. Quizás ahora, Miguel le está celebrando, inclinándose para encender las velas y luego mirándola en silencio mientras pide un deseo. Ella sonrió en silencio, apretando la manta que llevaba sobre los hombros. Se quedó dormida sola, y durante la noche empezó a llover a cántaros. El trueno caía a cántaros. Ensordecedor. La luz del día oscilaba, iluminando el dormitorio de forma intermitente. Beatriz con los ojos abiertos. Llevaba mucho rato sin dormir. Desde niña le tenía miedo a las tormentas, porque su padre murió una noche así. Un relámpago atravesó la fábrica en medio de la tormenta. El fuego se alzó imponente, y su madre, al recibir la terrible noticia, la abrazó bajo la lluvia y lloró arrodillada. Desde entonces, cada vez que oía el trueno, era como si volviese a ese instante. Miguel se enteró de esto por primera vez cuando ella lo mencionó sin querer. Ese día permaneció en silencio mucho tiempo y solo dijo una palabra, no tengas miedo. Solo esa palabra, pero la conmovió profundamente. Desde ese día, sin importar cómo fuera su relación, él siempre la acompañaba en las tormentas. Cuando estaban en la casa San, él aprovechaba que nadie prestaba atención para colarse en silencio a su habitación. Ella yacía en la cama, Miguel en la alfombra, separados por el silencio del techo. Pero ambos se sentían increíblemente tranquilos. Siempre decía esa frase, no tengas miedo, con una voz baja, como si le protegiera de todos sus temores. Después, cuando ella fue a la universidad y vivió en el campus, él no podía ir, así que le llamaba por teléfono toda la noche, sin parar. Miguel no decía mucho, solo colgaba el teléfono sin pronunciar palabra, pero en cuanto escuchaba su suave suspiro, inmediatamente la consolaba diciendo, no tengas miedo. Luego decía, estoy aquí. Después de eso, se casaron y por fin vivieron en la misma habitación. En una noche de tormenta, él la abrazaba, con la palma de la mano en su espalda, el latido de su corazón, cálido y fuerte, palpándose uno tras otro. Ella enterraba la cabeza en su pecho, cerraba los ojos y escuchaba sus palabras, no tengas miedo. Pero esta noche, él no está, solo queda ella.
escuchando como el trueno sigue retumbando sin cesar. Beatriz, con la mente perdida, no puede evitar preguntarse si él, en este momento, también estará preparando algo para Sara. No sería como aquella vez que le celebró el cumpleaños, sacando detrás de su espalda un pastel que no encajaba en absoluto con su carácter, con el rostro frío, y luego, orgulloso, apurándola para que pidiera su deseo. En el pastel había velas de colores, y él, con cara de disgusto, dijo, esto me lo regalaron. Pero después de que ella pidió su deseo, sacó un regalo con un envoltorio impecable. Torpemente lo abrió y dijo, ¿quieres amor o no? Ella se imaginaba esa escena y, poco a poco, sentía cómo se le apretaba el pecho. El trueno afuera finalmente se fue alejando y ella se quedó dormida, entre sueños. Al despertar por la mañana, el cielo seguía gris. Beatriz tomó el móvil por costumbre, donde apareció un mensaje de INS con las tendencias populares. Se revela un supuesto romance entre el joven heredero de una familia adinerada y la estrella de la Escuela de Cine de Pekín. Un nudo le oprimió el pecho. Al entrar, la foto mostraba un restaurante francés de alta categoría, con una luz tenue y cálida, y un ambiente acogedor. La chica en la imagen llevaba una corona de cristal. Tenía los ojos cerrados y juntaba las manos como para pedir un deseo frente a un pastel con forma de cisne negro. En la comisura de sus labios había una sonrisa dulce, juvenil y radiante, como si nunca conociera la tristeza. El pastel no tiene velas. El cisne negro levanta la cabeza, orgulloso y altanero. La chica es Sara, y en el borde de la foto, un hombre que solo muestra su perfil, de porte distinguido, frío y destacado. Beatriz reconoció que era Miguel. La atmósfera entre ellos era tan íntima que no existía ningún tipo de barrera. En la sección de comentarios hay de todo, unos envidian, otros dudan, y también hay quien cotillea. Esto es demasiado dulce. El pastel de cisne negro es carísimo. ¿Esto es una confirmación oficial? Beatriz miró en silencio por un momento y cerró el móvil. Entró en el vestuario y empezó a cambiarse de ropa. Hoy iba a volver a la casa San a cenar, algo que ya estaba acordado desde hacía tiempo. Se cambió la falda con calma. Se recogió el pelo de forma sencilla y se maquilló ligeramente. Antes de salir, echó un último vistazo a la habitación vacía y cerró la puerta. El coche paró en la puerta de la casa San. Ella bajó y entró en el salón. Madre San estaba sentada en el sofá, podando unas orquídeas. Al oír ruido, se volvió a mirarla y preguntó, ¿Miguel no vino contigo? Capítulo 3. Mamá. Beatriz entró en el salón con un tono suave y habitual. Miguel dijo que tuvo un imprevisto y llegará más tarde. Madre San no respondió. Se dio la vuelta y siguió arreglando las flores. Las ramas todavía tenían algo de humedad. Ella las recortaba con esmero, pero de repente empezó a hablar despacio. Los hombres en este mundo, salir a jugar, es algo común. Hablaba con calma y sin prisas. Lo importante es que, pase lo que pase afuera, no pierdas el control. Quédate en el lugar que te corresponde y aprieta fuerte lo que tienes en las manos. Beatriz se quedó de pie a un lado, con la mirada baja, escuchando en silencio. Madre San podó una rama de rosa con espinas, con movimientos precisos. Beatriz susurró, Ella entendió Madre San lo que quería decir. Quizás era un consejo, quizás una prueba, quizás solo quería poner la casa en orden. No se descartaba que fuese todo eso a la vez. Aún recordaba la escena en la que Miguel le dijo por primera vez a Madre San que quería estar con ella. En ese momento, él acababa de graduarse de la universidad y la familia lo presionaba para concertar un matrimonio. La casa San ya le había elegido a varias jóvenes de familias ilustres y equivalentes, y Madre San las presentó personalmente. Todas las chicas eran deslumbrantes y de linaje noble. Miguel San pero no se fijaba en nadie, despachándolos sin piedad, con una frialdad absoluta en sus palabras. Madre San estaba muy enfadada. Lo llamó a casa para reprenderlo. ¿Qué es exactamente lo que quieres encontrar? Él guardó silencio durante mucho tiempo, mientras Beatriz estaba en un rincón del jardín cuidando las plantas. La luz del sol caía sobre ella, como un lirio silencioso que florece. Lo miró durante mucho rato y dijo, alguien como ella. Madre San siguiendo su mirada. Su expresión se ensombreció inmediatamente. Ella ya había notado la diferencia en la actitud de su hijo hacia Beatriz, pero podía tolerar una indulgencia pasajera, aunque no podía aceptar que él se lo tomara en serio. Como la casa San puede cuidar de la madre e hija de la familia Su, también tratarlas como si fueran de la familia. Pero el puesto de nuera no es posible. Miguel no logró convencerla, así que fue a buscar a Beatriz. Aquel día, ella se sentó frente a Beatriz y con tono suave dijo, Beatriz, en todos estos años, ¿no te he tratado bien? Beatriz asintió, sí, entonces deberías entenderlo. Ella la miró, espero que mi hijo se case con una mujer que pueda apoyarlo, no con alguien que lo detenga. ¿Lo entiendes?
Beatriz respondió en voz baja, lo entiendo. Madre San sacó una tarjeta del bolso y la dejó delante de ella, hay 1.000.000 dentro. Suficiente para que tú y tu madre no tengáis preocupaciones el resto de vuestra vida. Aún puedo organizar que salgas al extranjero, a donde sea, lo que quieras estudiar, puedo enviarte. Solo tienes que alejarte de Miguel. Antes de que ella pudiera responder, desde la puerta llegó una fría reprimenda. No puedes. Miguel San se acercó, sacó la tarjeta y luego tiró de Beatriz, diciendo, no voy a rendirme. Madre San temblaba de rabia, a punto de enfrentarse a él en ese mismo instante. Miguel seguía tan terco como siempre, sin mostrar ni un ápice de concesión en su expresión. Tras varios altibajos, Madre San finalmente se rindió y dijo, haz lo que quieras. Ella dijo con cansancio, haz lo que quieras, yo ya no me meto. Desde entonces, su actitud hacia Beatriz se volvió sutil, no tan cercana como antes, pero tampoco fría. Después de todo, también era una niña a la que había visto crecer desde pequeña. Sus pensamientos fueron arrastrados de nuevo por la voz del televisor. El canal de entretenimiento estaba emitiendo el inicio del rodaje de una nueva serie de una estrella femenina popular, y de paso mencionaban algunos chismes. Madre San echó una mirada y se burló con sarcasmo, no da la talla. Beatriz sonrió ligeramente y no dijo nada. Poco después, la criada vino a llamar para la comida. Miguel entró justo en ese momento, aún sin cambiarse el traje de ayer. No dio mucha explicación por llegar tarde. Solo saludó a Madre San con un «mamá». Madre San asintió levemente, «siéntate». En la mesa, la atmósfera entre los tres era ligeramente tensa. Madre San comía pausadamente, pero de vez en cuando lanzaba miradas fugaces hacia Beatriz y Miguel. Miguel permanecía en silencio, y Beatriz picoteaba la comida sin mucho interés. A mitad de la comida, Madre San levantó la mirada de repente. La casa San no necesita fama a base de escándalos. Miguel respondió con un Beatriz bajó la mirada. Después de comer, Miguel condujo mientras volvían juntos a casa. Al subir al coche, le ajustó el cinturón de seguridad. Estaban tan cerca que la punta de su nariz casi rozaba su oído, y en voz baja dijo, ayer llovió mucho. Ella respondió suavemente, en el asiento de atrás hay una caja, para ti. ¿Qué es? Un regalo. Él no dijo nada más, arrancó el motor. La lluvia volvió a caer con fuerza fuera del coche. Se mantuvieron en silencio todo el camino, hasta que el coche entró en la villa familiar. Miguel susurró, ya hice que quitaran esa tendencia popular. Beatriz giró el rostro y miró las farolas que pasaban fugazmente por la ventana. Dijo con indiferencia, no importa ya. Él dijo, Miguel. Ella lo interrumpió con un tono suave, no importa ya. Él guardó silencio y, después de un rato, bajó del coche. Beatriz ya había entrado en la casa, mientras las gotas de lluvia golpeaban el alero, como si el latido del corazón se amplificara infinitamente. Una vez, y otra vez, Miguel se quedó de pie afuera mucho tiempo y, finalmente, lo siguió lentamente. Capítulo 4. Beatriz recientemente se dio cuenta de que Sara y Miguel parecían haberse peleado, porque la cuenta de Instagram llamada SR no se había actualizado en mucho tiempo. Y esa cuenta pertenece a Sara. En cuanto a cómo lo descubrió, al fin y al cabo fue una casualidad. Entre decenas de miles de publicaciones de la misma ciudad, justo se topó con esa, en el INS fijado en la parte superior. La foto no tenía texto alguno. La chica sostenía con una mano un gran ramo de rosas, los capullos frescos y radiantes. En la esquina inferior izquierda de la foto, sin querer, apareció una parte de una muñeca masculina. El reloj era la edición limitada que Miguel solía llevar. En el borde del dial, en la muñeca, esa pequeña mancha de nacimiento era claramente visible bajo el flash. Cuando Beatriz vio ese INS por primera vez, recordaba que acababa de ver a Sara, y en la parte trasera de la mano izquierda de la chica en la foto había una marca de nacimiento superficial, idéntica a la que vio ese día en la reunión. Hay amores que son evidentes, y Sara claramente no es alguien que sepa ocultar las cosas. Su INS secundaria es casi un diario amoroso totalmente público. Hoy vino a buscarme al salir de clase. Estaba tan cansada, pero verle me despejó al instante. La primera vez que discutimos, no le dirigí la palabra durante 2 horas, y él se quedó toda la noche esperando abajo de mi edificio. Me dijo que comprar el bolso era derrochar, pero aún así usé la tarjeta. Ja ja ja, sé que no lo vas a ver, pero de verdad te quiero mucho. Las fotos nunca muestran el rostro, solo siluetas borrosas o detalles, pero entre líneas, ese dulzor es imposible de esconder. Hasta hace 3 días, las actualizaciones se detuvieron. Ese día era el segundo cumpleaños de Sara. Beatriz se apoyaba junto a la ventana, deslizando mecánicamente la pantalla del móvil con la punta de los dedos, pero sus pensamientos ya estaban en otra parte. ¿Se pelearon? ¿O fue Miguel quien se cansó?
Beatriz sonrió de repente. Si realmente tenía que ser alguien, que fuera Sara. Al menos ese día ella sonreía al decir que ella y Miguel eran un amor. Y parecía diferente al resto. Beatriz siempre había creído que no sentiría ningún deseo de competir con Miguel. Después de todo, él siempre había estado a su lado desde pequeños. Nunca se había alejado. Más tarde supe que, cuando uno cree que ha sido derrocado durante mucho tiempo, en verdad se hunde aún más en el dolor. De repente se sintió un poco agobiada y decidió salir a dar un paseo. Se levantó con la intención de salir a dar un paseo. Al cambiarse los zapatos, Miguel estaba sentado en el sofá leyendo unos documentos. Al oír el ruido, levantó la cabeza y preguntó, ¿a dónde vas? De compras. Él cerró los documentos y se levantó, te acompaño. Beatriz se quedó un momento atónita. Él rara vez se ofrecía a acompañarla. Con más exactitud, prefería evitarlo si podía. Ella ya estaba acostumbrada a ir sola, o simplemente a no salir de compras. Después de estar con Miguel, no le faltaba dinero. La mayoría de las veces, lo que ella quería, Miguel se lo pedía a su asistente para que se lo enviara directamente, pero hoy él tomó la iniciativa. Así que fueron juntos al nuevo centro comercial en el sur de la ciudad. Beatriz entró en una tienda de ropa, tratando de encontrar entre las perchas un deseo sencillo y quizás innecesario. Mientras tanto, Miguel se sentó en el sofá de la tienda, mirando el móvil en silencio. El personal de ventas los notó. Una chica se acercó. Su mirada se posó primero en Miguel y luego en Beatriz, desprendiendo una expresión sutil y compleja. Beatriz no se dio cuenta, absorta en elegir ropa, hasta que escogió una falda y se dirigió a la caja para pagar. Miguel San contestó una llamada, le pasó la tarjeta y dijo, te espero en la puerta. Ella asintió y tomó la tarjeta. El vendedor que estaba detrás del mostrador le sonrió con complicidad y dijo con un tono lleno de significado, el señor San es muy bueno contigo. Beatriz frunció ligeramente el ceño, a punto de preguntar cómo sabía que su apellido era San, cuando la chica añadió, pero nuestro sistema interno no está muy claro. En su ficha puso que está casado. Ella se sorprendió y estaba a punto de decir que lo sabía, cuando la mujer sonrió aún más, como si lo comprendiera todo o quisiera consolarla, pero no importa. Lo entendemos. Este tipo de relaciones son muy comunes hoy en día, ¿no? Diciendo esto, mientras tecleaba añadió, ¿por qué no le abrimos una tarjeta secundaria solo para la señorita? Así los gastos no se sincronizarán con la cuenta principal. Beatriz finalmente captó el sentido de sus palabras. Alzó la vista y, con un tono tranquilo, dijo, no hace falta. Ay, la chica ladeó la cabeza con un aire de buena intención, no tiene que sentirse incómoda. Aquí hay muchos amigos, como usted. Solo hace falta poner un código, como, pequeña X, o algo así. Una chica tan lista como usted seguro sabe que no conviene escribir el nombre demasiado claro. Beatriz sabía muy bien que no conocía a esa persona, pero en ese instante comprendió que claramente la estaban tratando como si fuera una especie de objeto. En esas palabras llenas de doble sentido, malicia y puñaladas ocultas, la hostilidad era evidente. Ella quiso explicarse al principio, pero en ese momento vio que el rostro de la chica cambió. Su mirada se desvió hacia la puerta y su tono se volvió, de repente, adulador y cariñoso. Señorita Sara. Capítulo 5. Beatriz se volvió instintivamente. Sara entraba por la puerta de cristal. Llevaba un abrigo beige claro, el maquillaje impecable y su paso, como siempre, elegante. Pero en el instante en que reconoció la figura delante de la caja registradora, su expresión se trabó visiblemente, y un destello de sorpresa y extrañeza que no pudo ocultar cruzó sus ojos, como si no esperara encontrarse con Beatriz allí. El aire quedó sutilmente suspendido por un momento. La chica iluminó sus ojos. Se acercó con entusiasmo y un tono de familiaridad. Señorita Sara, ¿cuánto tiempo sin verla? Hace poco venía a menudo con el señor San, y nos preguntábamos por qué no le hemos visto últimamente. Hablaba con naturalidad, guiñando un ojo con un toque pícaro. Pensé que se habrían ido de viaje al extranjero. Beatriz no se movió, solo bajó la vista con indiferencia y guardó la tarjeta en su bolso. Sara se quedó quieta sin responder. Su mirada se posó en ella. Inconscientemente apretó la correa del bolso, manteniendo una sonrisa educada en el rostro. La chica no notó que el ambiente se había vuelto tenso y continuó emocionada. ¿Viene a ver la nueva colección? Acabamos de recibir un lote esta semana, pero hoy, qué coincidencia. El señor San acaba de traer a una señorita a verla. Cambió de tono y, con una sonrisa apenas perceptible en los labios y una mirada ambigua, dirigió una fugaz mirada a Beatriz. Eligieron varias faldas juntas. Ese tono casi decía, lo entiendo. El rostro de Sara cambió de repente, pero siguió sin decir nada. Beatriz al principio no quería darle importancia,
pero al escuchar esas palabras cada vez más desagradables y ver la actitud prepotente del dependiente junto a Sara, le resultó un poco ridículo. Justo cuando estaba a punto de hablar, se oyó otro ruido en la puerta. Miguel entró. Tenía una figura esbelta, una aura fría, y su mirada barría a Sara para posarse directamente en Beatriz. ¿Habéis terminado de comprar? Hablaba con calma, como si las personas a su alrededor fueran su único foco. Sara abrió la boca, con algo atorado en la garganta, pero al final, por la incomodidad tras la pelea y el enfado de poco antes, se lo tragó. Ella pensaba que cuando Miguel la viera, bajaría la mirada para consolarla, como siempre, pero ni siquiera la miró. Su mirada solo se posó en la falda que Beatriz sostenía en las manos. ¿La has elegido? Beatriz levantó la mirada. Ya no la quiero. Le devolvió la tarjeta a Miguel con indiferencia y dijo, no me gusta. Entonces vámonos. Miguel habló con calma. Cuando terminó de hablar, con naturalidad le abrió la puerta a Beatriz, un gesto casual que, sin embargo, delataba un hábito muy arraigado. Beatriz acababa de dar un paso cuando, como si de repente recordara algo, miró hacia la chica con un tono amable y una leve sonrisa. Gracias por el aviso, pero realmente no necesito la tarjeta adicional. Hizo una pausa y dirigió la mirada hacia Sara, pero puedes preguntarle a tu señorita Sara si ella la necesita. El rostro de Sara se tornó abruptamente serio. La vendedora quedó paralizada. Quiso responder pero no supo cómo salir de la situación y se limitó a una expresión plena de desconcierto. Los dos se fueron juntos, lado a lado. Sara se quedó paralizada en el lugar, con una mezcla de enfado y frustración, y en sus ojos solo había incredulidad. Jamás habría imaginado que, aunque discutieran anoche, Miguel no le dedicaría ni una mirada, y que, frente a ella, se iría de verdad así, llevándose a Beatriz sin mirar atrás. La chica estaba a un lado, viendo su expresión avergonzada, con la boca entreabierta, y tras un rato intentó consolarla. Señorita Sara, no se preocupe demasiado. Hoy en día las terceras son así de prepotentes, porque solo se apoyan en su juventud. Cállate. Sara dejó la frase fríamente y, acto seguido, también se dio la vuelta y se marchó. La chica se quedó paralizada en el sitio, como si apenas en ese momento se diera cuenta de algo. Unos clientes se juntaron a un lado, susurrando, ¿no te parece que la que acaba de irse era la esposa legítima? Alguien exclamó, ¿así que la que se quedó aquí es la tercera? ¿El vendedor estaba equivocado todo este tiempo? Otra persona contuvo la risa, se lo merece. En serio se creyó ajena a la familia. La chica escuchó y su rostro palideció al instante. Capítulo 6. Beatriz Erigenelli pensaba que Miguel era un hombre que valoraba mucho la novedad. Si le gustaba a alguien, podía darle toda su paciencia, pero en cuanto se cansaba, se daba la vuelta y se iba sin ningún remordimiento. Sara era la que todos podían ver claramente. Por ejemplo, ese día en el centro comercial, Sara estaba delante de él, mirándolo fijamente, como si esperase una explicación o una respuesta. Pero Miguel ni siquiera la miró, se dio la vuelta y se marchó con ella. Beatriz recuerda que ese día incluso sintió una extraña emoción en su interior. ¿Qué sería? Volvió a casa. Pensó durante varios días y finalmente lo comprendió. Es una pena por Sara. Pero, ¿quién habría imaginado que esa chica tenía más recursos de lo que parecía? Que incluso pudo hacer que Miguel cambiara de opinión. Beatriz lleva tantos años conociendo a Miguel que nunca lo había visto regresar por nadie. Ese día, su problema estomacal volvió a manifestarse. Pensando que los medicamentos de casa estaban por caducar, decidió ir al hospital para revisarse y de paso comprar algunos nuevos. Pero al final del pasillo del tercer piso del hospital, esa silueta familiar con la que se cruzó la hizo detenerse. Sara. La chica llevaba un vestido largo de punto suave. Se acariciaba la parte baja del abdomen con la cabeza ladeada, con una expresión tierna y una alegría que no podía ocultar en sus ojos y cejas. A su lado estaba Miguel. El hombre vestía un abrigo negro. Su expresión seguía siendo fría, pero Beatriz pudo ver en sus gestos una paciencia poco común y una ternura desconocida. Se detuvieron frente a la consulta de obstetricia y ginecología. Beatriz se detuvo y se retiró en silencio a la esquina, situándose en un lugar donde quienes estaban dentro no podían verla. La puerta del consultorio estaba entreabierta y desde dentro se escuchaban voces entrecortadas. El doctor sonrió y dijo, el feto está justo a término. Todos los indicadores son estables. Se nota que has estado muy atenta. Sara rió ligeramente. Doctor, últimamente cuido mucho lo que como. Ni siquiera me atrevo a tocar mariscos. Miguel parado a su lado, con voz grave, si sabes que tienes que tener cuidado, entonces deja de pensar en andar por ahí sin rumbo. Estoy contenta. Sara giró la cabeza hacia él, con las cejas y ojos curvados en sonrisa. En unos meses serás papá. El hombre respondió con un leve asentimiento.
El doctor sonrió. Tu marido se preocupa por ti. Todos los futuros papás están un poco nerviosos. Sara bajó la cabeza y sonrió suavemente. Una risa ligera y dulce que escondía un toque de timidez. Luego, Miguel preguntó pacientemente al doctor muchas cosas sobre cuidados, alimentación, ejercicio y rutina, una por una. Hasta Beatriz pensaba que él estaba siendo absurdamente serio. Ella se apoyó en la fría pared, escuchando los fragmentos de conversación en la consulta y se distrajo por un momento. Nunca había visto a un Miguel así. En su memoria, él siempre fue frío y distante, como si nunca hubiera tenido una emoción fuerte o evidente. Incluso 2 días antes de la selectividad, seguía jugando solo en el patio, ignorando completamente la ansiedad y el nerviosismo de todos a su alrededor. Ella también pensaba que Miguel nunca se agacharía ante nadie, ni mucho menos se pondría a dar consejos y reproches una y otra vez, aunque esa persona fuera ella, Beatriz. Pero en ese momento, él estaba tras esa puerta, preguntando con seriedad y una paciencia infinita, frase tras frase, por otra mujer y un niño aún no nacido. Beatriz no sabía si eso era amor, pero si lo fuera, ¿qué significarían entonces aquellos momentos pasados entre ella y Miguel? Estaba absorta en sus pensamientos, sin percatarse de cuando se abrió la puerta, hasta que una voz familiar cayó sobre ella. Beatriz. Ella se sobresaltó y levantó la mirada de forma instintiva. Sara estaba cogida del brazo de Miguel, mientras con la otra mano protegía suavemente su vientre, sonriendo con ternura. En cuanto a Miguel, se mantenía frente a ella, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Qué haces aquí? Capítulo 7. El viento se colaba por la rendija de la ventana del pasillo y le helaba las yemas de los dedos a Beatriz. Abrió la boca para decir algo, pero aún no había hablado cuando escuchó a Sara preguntar en voz baja, ¿también señorita Beatriz viene a ver al doctor? No tienes muy buena cara. En su voz se percibía un cuidado excesivamente dulce, con un énfasis discreto en la palabra, también. Beatriz sonrió ligeramente, con voz suave, me duele un poco el estómago. Pasaba por aquí y quería pasar a ver. Ella se detuvo un momento, bajando la mirada para recorrer la parte baja del abdomen a un plano de Sara. Enhorabuena. Sara, su sonrisa se suavizó aún más y respondió con un leve como la confirmación definitiva de una vencedora finalmente reconocida. Miguel no dijo nada, clavando la mirada en su tinguán con el ceño fruncido. Tras un instante, finalmente habló. ¿Cuándo empezó a dolerte el estómago? ¿Por qué no me lo dijiste? Beatriz alzó la mirada hacia él, con tono desapasionado. No lo recuerdo bien. Debería de haber sido hace unos días. Ella hablaba con naturalidad, como si ni siquiera le hubiera prestado mucha atención, pero Miguel frunció aún más el ceño, con un leve matiz de desagrado en los ojos. La próxima vez, recuerda decírmelo. El ambiente se silenció por un momento. La sonrisa en el rostro de Sara se congeló un instante. Quiso decir algo, pero Miguel ya se había adelantado. Arrebató la hoja del chequeo de las manos de Beatriz y bajó la mirada para leer detenidamente. Sara tragó sus palabras, mordió el labio y dijo suavemente, no pasa nada. Puedo coger un taxi yo sola para volver. Cuando termines, acuérdate de volver pronto a casa. El bebé y yo estaremos esperándote. En el instante en que cayó la palabra casa, Beatriz sintió un zumbido en la cabeza. Resulta que ya tenían una casa. Miguel asintió con la cabeza, sin mirarla de nuevo, y se dio la vuelta para tomar la mano de Beatriz. Beatriz intentó soltarse, pero Miguel apretó con fuerza, como advirtiéndole que no se moviera. Del hospital al coche, el silencio los acompañó como una sombra, hasta que el coche salió por la puerta del hospital. Beatriz habló lentamente, ¿cuándo nos divorciamos? Miguel no la miró y solo dijo, ¿es este el resultado que has reconsiderado? Sara está embarazada. No se percibía ninguna emoción en su voz. Miguel frunció el ceño, con una expresión ligeramente fría. Te he dicho que no dejaré que los asuntos de nadie nos afecten, incluida ella. ¿Y ese niño? Beatriz preguntó. Miguel guardó silencio un momento. Luego dijo, si te gusta, ese niño puede quedar a tu nombre. Beatriz se quedó atónita, como si hubiera escuchado un disparate. Ella se volvió para mirarle. Si no te gusta, continuó él, puedes devolverlo a la casa antigua. Total, mamá está tranquila allí y le gustan los niños. Miguel, ¿qué demonios crees que soy? ¿Es tan importante como lo tomes? Miguel con una media sonrisa, ¿de verdad te importa eso? Te he dicho que, pase lo que pase, tú eres mía. Por mucho que los de fuera se revuelvan, tu posición no se moverá. Su tono era liviano, pero emanaba una fuerza imposible de derribar. Parecía que su tinguán era solo una propiedad fija, inamovible, no retornable. Beatriz lo miró fijamente, con incredulidad en la voz. Así que tú puedes ser impuro, pero yo no puedo dejarte. Tú también puedes irte. Finalmente,
Él se giró hacia ella. ¿Pero crees que podrías? Beatriz, ¿qué hay en ti que no te haya dado yo de pies a cabeza? Lo que llevas puesto, lo que usas. ¿Acaso no pertenece todo a la casa San? ¿Crees que si te quitas esta piel, seguirás siendo alguien? Mientras yo no me canse, serás mía toda tu vida. Beatriz lo miró atónita. Un frío helador le subió desde lo más profundo del alma. Ella intentó razonar. Miguel, esto no es justo. El amor no es posesión. Y menos retener a alguien a la fuerza. Me dijiste que Sara no afectaría lo nuestro. Pero ahora ya tienes un hijo. ¿Con qué quieres que siga a tu lado? ¿Que siga engañándome? Entonces sigue mintiendo. Él la miró, con ojos profundos. Con el tiempo, te acostumbrarás. Dentro del coche reinaba un silencio absoluto. Su voz era fría, como un cuchillo que le atravesaba el pecho. Beatriz miraba a Miguel, sintiendo como su corazón se enfriaba poco a poco. En un instante, todos esos recuerdos que ella había masticado y perdonado una y otra vez cambiaron de golpe. Quería razonar, pero la persona frente a ella ni siquiera escuchaba. A él solo le importaba el resultado, nunca lo que ella pensaba. Tenía los ojos enrojecidos, pero aguantó y dijo, «Sabes que esto está mal, pero yo quiero». Él respondió con indiferencia, «Entonces eso no es un error». El interior del coche quedó en silencio por un momento. En ese instante, Beatriz comprendió realmente que ese hombre nunca había pensado en la igualdad. Lo que él quería era obediencia, posesión, atraparla en su mundo sin permitirle ni siquiera luchar. Ella bajó la cabeza y sonrió, pero su mirada se fue tornando fría poco a poco. Ella dijo, «Miguel, das asco». Capítulo 8. Miguel frenó de golpe, y los neumáticos chirriaron al rozar el asfalto. El coche se detuvo al borde de la carretera, y él giró la cabeza para mirar a Beatriz. «¿Qué acabas de decir?» Su voz era tan baja que sonaba ronca, y en lo profundo de sus ojos se agitaban emociones que Beatriz no lograba descifrar. Beatriz giró la cara hacia la ventana y repitió, «Digo, eres realmente repugnante». Cada palabra la pronunciaba con claridad. Miguel, su mirada se tornó de repente sombría. «Dilo otra vez. Eres realmente repugnante. Retíralo. Eres realmente repugnante». «Beatriz», gritó de repente con voz baja, acercándose, mientras su mano grande atrapaba la barbilla de Beatriz con tal fuerza que ella frunció el ceño instintivamente. Ella gimió por el dolor, pero se mantuvo firme. Levantó la barbilla con terquedad y dijo, palabra por palabra, «Realmente eres repugnante». Miguel la miró fijamente, soltó de repente, y al segundo siguiente bajó la cabeza y besó con fuerza esa boca parlanchina. Con ira, brutal y desordenado, sin ninguna calidez, Beatriz lo empujó con todas sus fuerzas, golpeándole el pecho, pero el hombre parecía totalmente fuera de sí, no importaba lo que hiciera, no quería parar. Finalmente, él terminó bruscamente ese beso, la apartó de un tirón, pisó a fondo el acelerador y el coche salió disparado hacia la villa como loco. Durante todo el trayecto, Beatriz no dijo una palabra más, solo sintió un peso asfixiante en el pecho. El coche apenas se detuvo. Miguel bajó, fue hasta el asiento del copiloto, abrió la puerta y la arrastró de un tirón del asiento, llevándola hacia la casa. «Miguel, estás loco, suéltame». Ella no podía resistirse y, tambaleándose, era arrastrada hacia adelante. Él no dijo nada y avanzó a grandes pasos. Al entrar en la casa, en cuanto cerró la puerta, la llevó al dormitorio principal y la empujó con fuerza sobre la cama. Beatriz apenas se había sentado. Miguel se abalanzó sobre ella, bajó la cabeza y la encaró con insistencia. «¿Por qué insistes tanto en divorciarte? ¿Acaso no estaba bien antes?» «No». Ella lo miró con frialdad. «Te doy la mejor vida, los mejores recursos, para que estudies en la mejor escuela. Ni siquiera las jóvenes de familias aristocráticas tienen tanto. Tú, que desde la nada has llegado hasta aquí, ¿quién te lo dio?» Su voz era grave. Cada palabra caía como un cuchillo. «¿Crees que podrías vivir mejor sin mí?» «No quiero eso». Beatriz se mordió el labio. «Aunque me pusieras el mundo entero delante, no quiero estar contigo». «¿Solo por Sara?» Su rostro se volvió sombrío. «No». Ella sonrió de repente, aunque con los ojos enrojecidos. «Es porque te he visto claro». La mano de Miguel tembló ligeramente. Beatriz finalmente dejó caer sus lágrimas, una tras otra, que caían sobre el dorso de su mano, ardientes y abrasadoras. Ella lo miró con ojos tristes. «Déjame en paz, Miguel. Tú estás con Sara. Yo me alejaré lo más posible y no los molestaré nunca más. ¿De acuerdo?» El aire se hizo silencio. La garganta de Miguel se movió. Su voz, apenas un susurro. «Beatriz, estás soñando». Su beso volvió a caer, pero esta vez, ella lloraba casi entre sollozos, con la voz ronca resistiéndose sin cesar, gritando, «Miguel». El hombre no tenía ninguna intención de soltarla.
Beatriz, desde que dije que no te quería, que te odiaba, hasta que te aborrecía. Esas palabras fueron como cuchilladas que le atravesaban el corazón a Miguel, haciéndole perder el juicio. La abrazaba cada vez más fuerte y la besaba con más fuerza. Beatriz finalmente se derrumbó, llorando hasta que su vista se oscureció y su conciencia empezó a desvanecerse. Al borde del desmayo, parecía escuchar a Miguel repetir su nombre una y otra vez, con ira, pero también con un reproche apenas adecuado. Beatriz no tuvo tiempo de pensar en la razón, simplemente estaba agotada. Esta relación ya la había llevado al límite. Capítulo 9. Cuando el trueno retumbó rompiendo el silencio, Beatriz abrió los ojos. El caos de la noche anterior fue como una pesadilla demasiado real. Permaneció mucho tiempo acostada antes de darse cuenta de que realmente estaba despierta. Miguel no estaba. Beatriz alzó el brazo para cubrirse los ojos, con la mirada seca y un dolor tenue en el cuerpo. Al moverse sintió un tirón que le hizo respirar hondo, pero aún así se sentó, se puso la chaqueta y bajó las escaleras. La papilla caliente en la mesa despedía vapor blanco. La tía estaba colocando los platos y, al verla bajar, sonrió diciendo: el joven maestro ordenó temprano que se hiciera papilla para que tome algo al despertar, y también dijo que me asegurara de que la terminara. Beatriz no respondió, simplemente se sentó. Ella bebió a pequeños sorbos. La papilla tenía los camarones y el maíz que le gustaban, muy sabrosa, pero ella no percibió ningún sabor. Después de beber, la tía recogió el cuenco con satisfacción y se volvió hacia la cocina. Beatriz se acercó a la puerta y probó a girar el pomo. La puerta se abrió. No estaba cerrada con llave, ni había nadie vigilándola. Ella se quedó junto a la puerta, sin dar un paso afuera. El viento entró y trajo consigo la humedad de la lluvia. Beatriz de repente sonrió. Miguel entonces él realmente no temía que ella se escapara. Sí, ¿a dónde podría ir? Mientras Miguel no suelte la mano, no hay lugar en este mundo donde ella pueda escapar. Él siempre ha tenido mucha confianza en sí mismo. Beatriz cerró la puerta y, al darse la vuelta, subió las escaleras. De repente, no quería luchar más ni pensar en el futuro. Solo quería coger un libro y pasar tranquilamente este día largo y confuso. Los libros en la estantería estaban ordenados con esmero. Sacó uno al azar, pero junto a él salió un álbum de fotos que estaba entre ellos. Un tomo grueso, cubierto por un leve polvo. Abrió la primera página y se quedó estupefacta. Son fotos de ella y de Miguel, desde que tenía 15 años hasta ahora. Hay alguna cada año. Ella siempre sonríe en las fotos, mientras que Miguel siempre tiene el rostro serio. Ni siquiera hay un gesto cariñoso como un abrazo al hombro. Beatriz mira esas fotos y, de repente, surge una pregunta en su interior. ¿Cómo fue que terminaron juntos? Después de pensar un buen rato, recordó aquella tarde de verano, cuando Miguel fue llevado de vuelta a casa por Madre San porque había espantado a otra chica que venía a concertar matrimonio, y ella le preguntó qué es lo que realmente quería. Miguel apartó la mirada del móvil, echó una ojeada por la habitación y, al ver a Beatriz en un rincón, soltó de pasada, ella, así, con solo una frase ligera, la señaló y ató su destino. Madre San estaba sorprendida, y ella aún más. En ese momento, ella no era más que la hija de la niñera alojada en la casa San, sin ningún lazo de sangre, sin título, ni siquiera composición. Antes de eso, Miguel ni siquiera le había mostrado ningún gesto cariñoso, pero en ese instante, decidió todo con tal despreocupación. Desde ese día, él empezó a considerarse a sí mismo como su novio, interviniendo en su vida y decidiendo su futuro. Beatriz cerró los ojos, dejando escapar un suspiro en lo más profundo de su corazón. Él nunca le preguntó si ella quería, y ella, en verdad, tampoco dijo que no quería. En aquel entonces, ella no entendía qué era el amor ni se atrevía a rebelarse contra Miguel. Miguel decía, y ella escuchaba. Miguel pedía, y ella daba. Ella nunca le rechazó. Pero, ¿y luego? ¿Qué fue lo que la hizo querer marcharse? Beatriz recordó la noche en que supo por primera vez que Miguel tenía a alguien más. Le preguntó si había alguien que le gustara. Él le tapó la boca con una manzana y dijo fríamente, esa gente solo está de paso. Yo busco el amor. ¿Lo entiendes? Ella no entendía en ese momento, solo asentía tontamente. Así que después, Sara se puso frente a ella y sonrió diciendo, Miguel y yo somos amor. Y Beatriz dio su consentimiento con claridad. Ella aceptó el divorcio, pensando que estaba cediendo. Creía que Miguel al menos sentiría gratitud o dejaría ir sin vacilar. Pero cuando llegó ese día, Miguel se negó a soltarla. No le permitió irse ni decir que no. Beatriz, sentada sobre la alfombra, pasó el álbum de fotos hasta la última página. Era una foto del año nuevo de cierto año. Vestía un vestido rojo y estaba junto a Miguel. Él la miraba hacia abajo, y esa mirada le hizo pensar que ella era especial.
Ahora, al pensarlo, no fue más que una ilusión. La lluvia caía con fuerza y los truenos resonaban sin cesar fuera de la ventana. Miguel no había vuelto, pero Beatriz de repente sintió que un día como ese no era tan aterrador. Así que alejarse de Miguel no iba a ser el fin del mundo. Con ese pensamiento, Beatriz pareció tomar una decisión. Cogió el teléfono y marcó un número. ¿Sigue en pie la promesa de hace 7 años? Capítulo 10. Miguel entró y Sara estaba sentada en el sofá arreglándose las uñas. Al oír el ruido, se levantó de inmediato. Corrió hacia él y le sujetó el brazo, sonriendo con dulzura. ¿Has venido? Hoy se había arreglado con esmero. Llevaba un vestido de tirantes de seda suave, un maquillaje impecable y el pelo recién rizado. En conjunto, se veía especialmente delicada. Miguel la miró una vez, sin decir nada, y dejó la chaqueta del traje casualmente sobre el sofá. Sara se acercó un poco, levantó la cabeza y le dio un beso suave en la comisura de los labios. He pedido la cena que te gusta, filete y sashimi. Ya está listo, te lo llevo enseguida. Miguel asintió con la cabeza y la siguió. En la mesa, Sara le servía la comida con esmero, hablando en voz baja y suave. Miguel no comió mucho, pero tampoco mostró impaciencia. Después de comer, los dos se acurrucaron en el sofá. La luz de la lámpara de pie era tenue. Las cortinas estaban completamente corridas y en la tele ponían una película romántica aburrida. Sara se apoyaba en su pecho, pelando uvas y repitiendo, ¿tú crees que nuestro bebé será niño o niña? Miguel no respondió, solo bajó la cabeza y le peló un gajo de mandarina. Sara comió el gajo y luego sonrió diciendo, anoche soñé que era un niño, muy parecido a ti, con ojos negros y brillantes. ¿Y si le ponemos de apodo Uva? ¿Qué te parece? Ella alzó la vista, con los ojos brillantes mirándole, con una felicidad que parecía haber organizado ya todo su futuro. Miguel no dijo ni que sí ni que no. Miguel, al ver que no decía nada, Sara parecía molesta y su voz se bajó de pronto. ¿Cuándo te vas a divorciar de Beatriz? Miguel se detuvo y arqueó una ceja. No entendía por qué todos tenían tanta prisa. Beatriz se enfrentó a él por primera vez cuando quiso divorciarse. Ahora Sara también estaba impaciente, deseando que dejara a Beatriz. Uno tiene prisa por irse, el otro por casarse. Miguel aflojó el brazo de Sara y dijo con indiferencia, no me divorciaré, con palabras tan tajantes. En ese momento en que hablaba con Sara, también mostraba una ternura inmensa. ¿Por qué? Sara se enderezó de golpe. ¿Es que ella no quiere soltarte? La sonrisa en el rostro de Sara desapareció lentamente y su voz se volvió algo aguda. Mirando a Miguel, su tono se suavizó rápidamente. Pero estoy embarazada de tu hijo. Ella agarró el brazo de Miguel y lo sacudió. ¿Quieres que nuestro bebé nazca siendo llamado un bastardo? Miguel los ojos se le oscurecieron, pero su tono siguió siendo tranquilo. ¿Mi hijo? ¿Quién se atreve a llamarle así? Entonces, ¿por qué no te vas? Sus ojos se enrojecieron. ¿Es que, sigues queriendo a Beatriz? Capítulo 11. Esa frase sumió la habitación en un instante de silencio. Sara se giró y abrazó su brazo. Bajando la voz, aquel día fui a verla. Le pedí que nos diera su consentimiento. Ella accedió. ¿Y tú? Me insultaste. Dijiste que me pasaba de la raya. Y en mi cumpleaños, solo porque estaba muy feliz y publiqué algo en INS, terminé en las tendencias populares. Y tú me regañaste así. Cuanto más hablaba, más se sentía agraviada. Su voz bajaba y las lágrimas comenzaban a caer. Solo quería que todos supieran que tú eres mío. ¿Acaso está mal? Miguel bajó la cabeza y la miró en silencio. Sara le preguntó si aún le gustaba Beatriz. Él nunca había pensado en serio esa pregunta. Beatriz entró en la casa San con 12 años, con una pequeña trenza, llamándole joven maestro una y otra vez. Después lo seguía como una sombra, imposible de despegar. Ella era obediente y sumisa, casi sin voluntad propia, pero respecto a acompañar a Miguel, se mostraba especialmente firme. Él se quejaba de que ella era demasiado escandalosa, así que ella se esforzó por volverse dulce y tranquila. Él decía que ni siquiera sabía nadar, que era una vergüenza para él, así que ella se sumergía en el agua hasta que los dedos le palidecían y, aunque tuviera miedo, se esforzaba por aprender. Él decía que no quería que ella se alejase demasiado, así que ella empezó a estudiar finanzas con él, mirando esos números y balances aburridos. Él no la dejaba ir al extranjero, así que ella rechazó sin dudar la oferta de una universidad extranjera de prestigio que la madre San había solicitado para ella. Él dijo que la quería, y ella dio por sentada su relación, sin nunca preguntar, ¿por qué? No fueron pocas las cosas que él hizo por ella. Ella renunció aún más por él, así que él, con toda naturalidad, pensaba que ella había nacido para él, que estaba destinada a acompañarle toda la vida. Sara, por fresca, apasionada y por entender el corazón de los hombres, no era Beatriz.
Y Beatriz, ella no podía irse. Miguel lentamente recogió sus pensamientos. Extendió el índice y presionó suavemente los labios de Sara. SHH. Su voz era muy suave. No pienses tonterías. Entre nosotros no importa lo que digan los demás. Solo estamos tú y yo. Sara, con los ojos vidriosos, parecía querer decir algo más, pero al final no pudo resistir su consuelo. Ella mordió su labio, enterró el rostro en su pecho y, con voz apagada, dijo, lo que dijiste. Él no respondió más. Hacia altas horas de la noche, Sara ya estaba profundamente dormida. Miguel se levantó, tomó el teléfono y vio un mensaje de la niñera. Señorita Beatriz hoy no salió. Después de tomar la sopa de arroz se quedó leyendo en su habitación y ya está dormida. Él fijó la mirada en la pantalla, sin moverse durante largo rato, hasta que una cuerda tensa en su pecho se fue aflojando lentamente. Justo cuando se disponía a levantarse, sintió un tirón por detrás. Sara en su sueño agarró con fuerza su mano. Él bajó la cabeza para mirarla. La mujer dormía tranquila, con el rostro apoyado en su almohada. Entonces se recostó, pero de repente escuchó un trueno estruendoso. Miguel miró a través de la rendija de la cortina y apenas logró ver que afuera había empezado a llover muy fuerte sin que él se diera cuenta. Se quedó mirando el techo. Pensó un momento. Había planeado llamar a Beatriz por teléfono, pero al final solo dejó el móvil y no lo volvió a tocar. Capítulo 12. Por la mañana, Miguel San apareció en el edificio de la familia San, con un traje impoluto y expresión fría. Caminó desde la entrada del ascensor hasta la oficina en la planta superior. Los empleados se levantaban para saludarle, pero él solo asintió levemente, con un paso pausado y firme, como si llevara una autoridad innata. La secretaria esperaba en la puerta y, al ver aparecer a Miguel, le abrió la puerta y luego lo acompañó hasta la oficina, donde le informó de los asuntos recientes. En realidad, Miguel no acudía con frecuencia a la familia San. La corporación llevaba años funcionando y ya tenía un orden establecido. Además, contaba con un equipo directivo entre los mejores del sector. Para Miguel, bastaba con aparecer de vez en cuando para mantener el control. Últimamente, Sara lo tenía tan ocupado que no daba abasto, y con lo de Beatriz complicando las cosas, estaba algo alterado y tenía muchos asuntos pendientes. Pero antes de que la secretaria terminara de informar, la puerta de la oficina se abrió de repente con fuerza. Sara entró taconeando y, al ver a Miguel, sin importarle que hubiera más gente, se quejó con voz dulce. Bebé y yo nos despertamos temprano y no te vimos. Te echamos de menos. ¿Por qué no me despertaste? Llevaba un vestido largo y ajustado, con la cintura alta. En conjunto, su figura se veía seductora y llamativa. La secretaria, interrumpida, miró a Miguel, esperando su señal. Miguel se frotó el entrecejo y con un gesto indicó a la secretaria que saliera primero. Lo hablamos más tarde. La secretaria, entendiendo la indirecta, salió discretamente y cerró la puerta tras de sí. Sara se acercó con una sonrisa radiante. Se sentó sin ser invitada, directamente sobre Miguel, y le agarró del brazo meciéndolo. ¿Me acompañas a dar una vuelta? Hoy el sol está especialmente bonito. Quiero comprarme una falda. ¿Vienes conmigo? Debió haberse echado bastante perfume, porque una intensa fragancia a rosas envolvía a Miguel. El aroma atrapaba, y ella también. En Sara no se notaba en absoluto que estuviera embarazada. Miguel le lanzó una mirada hacia abajo, algo impaciente, pero no se negó. Solo le dijo que la próxima vez no se echara tanto perfume. Sara enredaba un mechón de su cabello entre los dedos, tarareando suavemente. Ya lo sé, levántate. Me estás echando, protestó ella, molesta. ¿No ibas a ir de compras? La mujer enseguida cambió la ira por alegría. Se acercó y le dio un beso en la mejilla a Miguel, con una sonrisa radiante. Eres el mejor. Capítulo 13. Las luces del centro comercial eran brillantes, y Sara probaba ropa con entusiasmo, tienda tras tienda. Aunque los guardaespaldas ya cargaban con todos sus botines, ella no mostraba ni el más mínimo deseo de parar. Y este color hace que mi piel parezca más clara, ¿verdad? Y este corte, ¿no destaca especialmente la cintura? Ella sostenía dos faldas, con la mirada llena de esperanza dirigida hacia Miguel. Miguel se recostaba en el sofá, deslizando los dedos por el móvil. Sin levantar la cabeza dijo, la de la izquierda. Sara frunció el ceño y volvió a mirar la otra. Creo que la de la derecha también está bien. Miguel, sin ganas de continuar con esa disputa sin sentido, se llevó la mano a las sienes y dijo en tono indiferente, quiero las dos. Sara se iluminó de inmediato, como si hubiera recibido un gran premio, y se acercó para darle un beso. Miguel se sintió un poco desconcertado por esos besos espontáneos. Frunció el ceño, pero al mirar la sonrisa radiante de Sara, de pronto sintió una punzada de emoción. El dinero, realmente es algo maravilloso.
Puede comprar toda la mansedumbre y la sonrisa de una mujer. Y también puede obtener una actitud completamente dependiente. Parece que en este mundo no hay nada que el dinero no pueda conseguir. Pero justo en ese momento, Miguel de repente recordó otro nombre, Beatriz. Ojalá Beatriz fuera tan agradecida como Sara, pensó, pero inmediatamente esbozó una sonrisa irónica. Si Beatriz fuera realmente como Sara, no tendría nada de especial. La Beatriz en su corazón no debería ser una mujer que puedas conseguir, cogiendo a cualquiera por ahí. Ella debería ser la única, la que le pertenece solo a él. Después de pasear por la calle, ambos subieron al restaurante Michelin en la última planta del centro comercial. En el piso 99, las luces de la ciudad iluminaban la noche, como una vía láctea colgada al revés, serena y deslumbrante. Sara, pasando el menú, señaló emocionada varios platos. «Estos son todos los que te gustan». «Lo recuerdo». Miguel solo respondió con un con expresión indiferente. El camarero, a un lado, no paraba de hablar sobre los ingredientes, desde qué filete venía de qué campo, hasta de dónde provenía el aceite de oliva. Miguel, sin embargo, siempre estaba en otro mundo, completamente desinteresado. En cambio, Sara estaba escuchando atentamente. De repente metió un trozo de carne y, sonriendo, se lo acercó a Miguel para que probara. «Prueba esto, sabe muy especial». Pero él no abrió la boca como ella esperaba. Tomó el tenedor y, bajo su mirada atónita, devolvió la carne a sus labios con la mano invertida, diciendo con voz tranquila: «Ocúpate de ti misma». La sorpresa en el rostro de Sara se transformó en sonrisa al instante. Mordió el bocado del tenedor que le entregaba Miguel con parsimonia, una manera que encajaba con la definición común de elegancia. Miguel, mientras la miraba, sintió de repente que la escena ante sus ojos le resultaba familiar. En un instante, le pareció que quien estaba sentado enfrente no era Sara, sino Beatriz. La chica metió un gran trozo de carne en la boca, masticando con las mejillas abultadas. Era la primera vez que Beatriz venía al restaurante occidental, y todo a su alrededor le parecía nuevo. Hablaba sin parar con Miguel, aunque él ya no recordaba de qué, solo recordaba que entonces, pensando que hablaba en voz baja, le preguntó: «¿No crees que esta carne está demasiado cruda?». En ese momento, él solo la miró con frialdad, pensando para sí: efectivamente, es una paleta. Pero justo ese momento, hasta hoy, sigue grabado en su memoria. Miguel apartó la mirada y miró por la ventana. La noche era profunda. Ciudad a las luces brillaban como una galaxia. De repente pensó que la próxima vez también llevaría a Beatriz. Sara bajó la cabeza y siguió comiendo, sin notar en lo más mínimo su distracción. Ella dijo: «Este lugar está bien, podemos venir a menudo». Miguel no respondió. Solo miraba en silencio la luz reflejada en la copa. Pensó para sí que era mejor que ella no pretendiera saber nada, para no hacerle quedar mal. Capítulo 14. Estos días, Miguel y Sara vivían como cualquier pareja enamorada. Comían, paseaban, tomaban el té por la tarde. Miguel nunca escatimaba. Cuando Sara decía que quería algo, él no preguntaba por el precio. Le daba la tarjeta o la llevaba directamente a la tienda para que eligiera. Ella dijo que quería cambiar de coche, y esa misma noche mandó a alguien a traerle un coche deportivo de última generación. Sara sonreía con los ojos entrecerrados, pero en su mirada había un destello de satisfacción. Todo eso era lo que ella merecía. Por mucho que Beatriz insistiera con Miguel, eso era apenas lo que podía obtener. Miguel no volvió a casa y se quedó a vivir en la de Sara. Al principio él solo lo hacía por cumplir, pero Sara era tan lista, mimosa, frágil y atenta que cada paso estaba perfectamente calculado. De hecho, consiguió que Miguel dejara de lado las ganas de volver pronto a casa. Incluso le envió un mensaje a Beatriz para que lo pensara bien. «¿Qué puedes ganar si me dejas?». Aquella noche, varios hermanos de Miguel lo invitaron a salir a beber. Por raro que fuera, él aceptó y, cuando Sara se enteró, también insistió en ir. «Yo también quiero conocer a tus amigos». Ella parpadeó, abrazó su brazo y lo movió un poco. «¿Tú nunca me llevas a ningún sitio?». Miguel dijo en voz baja: «Como quieras». En el KTV las luces eran tenues, resonaban los choques de las copas. Hombres y mujeres se sentaban en grupos de 2 o 3. El ambiente era bullicioso y animado. Al ver aparecer a Miguel, se desataron en un alboroto. «Hey, si es Miguel, qué visita tan rara, por fin te animas a salir». «Cuñada, qué guapa estás». «La cuñada está tan hermosa». No es de extrañar que nuestro Miguel haya desaparecido sin dejar rastro. Sara, de pie junto a Miguel, fue alabada por todos. Su rostro se sonrojó y la sonrisa no se le borraba de la cara, mientras sujetaba cariñosamente el brazo de Miguel y decía: «¿Qué va? Siempre hemos tenido una buena relación». Las acompañantes que trajeron esos hombres también se acercaron, llamándola cariñosamente Sara.
Eres increíble. Un hombre como el presidente San no es fácil de atrapar para cualquiera. Sí, no esperaba que Sara no solo fueras guapa, sino también tan capaz. Sara sonrió mientras levantaba la copa, aunque por dentro sentía desprecio. ¿Mujeres así se atreven a competir con ella? Pero en voz baja se mostraba dócil y humilde. No es cierto. Hablamos en serio. En cuanto dijo eso, varias acompañantes se miraron entre sí, con una expresión que Sara no supo descifrar. Tras varios tragos, alguien bromeó: cuñada, ¿tú también te animas a una copa? Sin esperar a que Sara la tomara, Miguel le arrebató la copa de un trago. Yo bebo por ella. De inmediato se oyó una carcajada general. ¡Qué suerte tiene la cuñada! Hoy en día, ¿quién se atreve a beber por una mujer? Miguel es buenísimo con la cuñadita. Sara se sonrojó varias veces y, apoyada en su hombro, le susurró: ¿qué te pasa? No pasa nada si bebo un poco. Miguel dejó la copa, la miró de reojo con indiferencia y dijo: ¿no sabes tú misma si puedes beber o no? Al terminar de hablar, volvió el bullicio en la sala. La atmósfera estaba animada, pero las chicas que cantaban para animar se agotaron, y de repente el ambiente se enfrió. Miguel exhaló un anillo de humo, se recostó en el sofá y le dijo despreocupadamente a Sara: tú canta unas canciones. Sara inmediatamente cobró energía. ¿Quieres que cante? Miguel asintió con la cabeza. Ella se levantó de inmediato sonriendo. Cambió a una balada apasionada, con voz dulce y melodiosa. La multitud aplaudió y vitoreó. Entre los vítores, Sara cantaba cada vez con más entusiasmo, una canción tras otra, como queriendo acaparar todo el protagonismo de la noche. En el descanso, ella se levantó: voy al baño. Miguel estaba agachado jugando a las cartas, con un cigarrillo apagado en la boca. Sin levantar las pestañas dijo: ve. Sara se dio la vuelta y se fue. En el baño no había mucha gente. Terminó de lavarse las manos y estaba a punto de salir cuando de repente escuchó varias voces de mujeres afuera. ¿Han visto a la mujer que vino hoy con el joven maestro San? Sonreía tan dulce, pero esa mirada de desprecio. ¿Quién sabe qué piensa de nosotras? ¿De verdad se cree la señora San? Exacto. ¿Viste cómo se comportaba hace un rato? ¿Verdadero amor? Ja, ¿qué hombre llevaría a su verdadero amor a un sitio así? Mira esa vanidad suya. Un pequeño bufón. ¿Dónde está la legítima? En la villa, en el salón de alta costura, en la exposición de joyas. ¿Y dónde está ella? Aquí, acompañando a los hombres a jugar a las cartas y beber. ¿La viste? Cantando canción tras canción, con esa actitud de gata hechicera. ¿En qué se diferencia de esas señoritas? Sara se quedó paralizada, como si le hubieran echado un cubo de agua fría en la cara. El color de su rostro se desvanecía poco a poco. Las uñas se le clavaban con fuerza en la palma de la mano. Aunque ella había ganado, Miguel estaba a su lado, le daba todo lo que quería. ¿Por qué entonces seguían burlándose de ella? ¿Por qué tienen derecho a menospreciarla solo porque Beatriz tiene ese papel de matrimonio? ¿Por qué aún no tiene un estatus oficial? Sara mordía con rabia sus labios, con el pecho subiendo y bajando violentamente, deseando salir corriendo para arrancar la boca a todos esos que chismeaban sin parar. Capítulo 15. Sara regresó a la sala privada enfadada, con el rostro tenso como una cuerda, pero el ambiente en la sala privada seguía animado, con luces moteadas y risas que subían y bajaban sin cesar. Miguel jugaba a las cartas con unos amigos con entusiasmo, con una expresión despreocupada y perezosa, completamente ajeno a su cambio de humor. Ni hablar de preocuparse, y aquellas mujeres que hasta hace un momento giraban a su alrededor, cariñosas, llamándola Sara, ya habían cambiado de rumbo, riendo, sin dirigirle ya una sola mirada. Sara se quedó en el mismo sitio, sintiendo como el frío le subía desde los pies. En cuestión de minutos, había pasado de ser el centro de atención a ser una persona completamente invisible. Cuanto más lo pensaba, más enfado sentía, y su rostro cambió varias veces de color. Finalmente, cuando Miguel acabó de divertirse y todos se dispersaron, ella y Miguel salieron del reservado, uno tras otro. La brisa nocturna traía un aire fresco. Ella estaba al borde de la carretera, aún sin subirse al coche, cuando la ira estalló en su pecho. Ella giró la cabeza hacia Miguel, que la seguía lentamente, y, por fin, estalló: ¿acaso no me quieres en absoluto? Miguel se quedó sorprendido, levantando una ceja. ¿Qué? Hoy lo hiciste a propósito. Sara apretó el puño. Su voz temblaba ligeramente por la ira y el dolor. ¿Sabes lo que esa gente va a decir de mí? Por eso no llevaste a Beatriz, solo a mí. Quieres que me conviertan en el hazmerreír, ¿verdad? Miguel frunció el ceño. ¿No fuiste tú la que insistió en venir? ¿Y no podías protegerme un poco? Sara, con los ojos enrojecidos. ¿No ves que se están burlando de mí? Ni siquiera me respetan. Sara. Miguel, su tono se volvió frío.
¿Tú misma no las menosprecias? Sara se quedó algo sorprendida, mirando fijamente a Miguel, pero al siguiente segundo su ira se intensificó. Quiero que me des una explicación. Ahora estoy embarazada de tu hijo. He dado tanto, y tú me haces quedar como un chiste frente a los demás. Miguel la miró en silencio durante un buen rato. Su expresión se volvió más fría y su voz más profunda. ¿Y qué? Sara, tú has estado conmigo más tiempo. Pensé que eras lista. Por eso quise calmarte. Pero después hiciste esas cosas, sin darte cuenta. Fuiste a buscar a Beatriz. Incluso contrataste paparazzis para que te fotografiaran y así salir en las tendencias populares. Te metes en todo lo mío. ¿Quién te crees que eres? El rostro de Sara palideció de repente. Su voz temblaba. ¿Así que eso es lo que piensas? ¿Qué soy para ti, Miguel? Ella miró incrédula a la persona frente a ella. ¿De verdad solo has estado jugando todo este tiempo? Miguel guardó silencio. Arrojó la colilla al suelo. La aplastó con el pie y luego dijo con voz tranquila: al principio solo quería darle un susto a Beatriz. Y de hecho no te eché porque estabas embarazada. Pero si sigues armando este lío. Su mirada se volvió oscura, fría hasta dar miedo. No me culpes y cambio de actitud. El rostro de Sara se tornaba de azul a rojo. Alzó la mano y se posó en la parte baja del abdomen, amenazando: si no te divorcias de Beatriz y no me das un nombre, me llevaré al bebé que llevo dentro y moriré con él. Miguel con expresión impasible dijo: entonces vete. Miguel. Sara, no uses eso como moneda para amenazarme. Miguel se dio la espalda a Sara y su voz se tornó completamente fría. O aguantas y traes al niño al mundo sin meterte en mis asuntos, o te vas ahora mismo. Hay muchos que quieren darme un hijo. El tono no era fuerte, pero cada palabra era como una daga clavada en el pecho de Sara. Ella se quedó paralizada en el sitio, escuchando por primera vez de labios de Miguel unas palabras tan tajantes que sintió como si de repente se le escurriera toda la fuerza. Finalmente comprendió que aquel hombre frente a ella, en el instante en que ella traspasó el límite, ya estaba preparado para retirar toda su ternura sin dejar ni un ápice de compasión. Miguel ya no la miró, se dio la vuelta y subió al coche, alejándose de manera limpia y decidida, dejándola sola, azotada por el frío viento de la noche. Él regresó directamente a la villa que no visitaba desde hacía mucho tiempo, pero al abrir la puerta, no encontró ni rastro de Beatriz. La sala estaba limpia y ordenada, sus zapatillas seguían allí, y el libro sobre la mesa de centro estaba abierto por la mitad. Pero en esa enorme casa no había ni un alma. Miguel frunció el ceño, y una oleada inexplicable de molestia se apoderó de su corazón. Cogió el teléfono y llamó a Beatriz, pero por más que intentaba, no lograba comunicarse. La expresión de Miguel se tornó instantáneamente seria. Soltó una risa fría, y en sus ojos brilló un destello sombrío y amenazante. Bien, muy bien, Beatriz, estás cada vez más atrevida. Entrecerró los ojos y marcó un número con tono sombrío. El asistente respondió: enseguida. Voy a averiguar dónde está Beatriz ahora mismo, cuanto antes. El teléfono acababa de colgar cuando la pantalla del móvil se iluminó. Era un mensaje de Sara, uno tras otro apareciendo sin pausa. Miguel, me equivoqué. He sido demasiado impulsiva. Es que me importas demasiado. No volveré a decir tonterías. ¿Podrías no ignorarme, por favor? Miguel echó un vistazo indiferente. Ni siquiera se molestó en abrir el mensaje. Deslizó el dedo y arrastró su número directamente a la lista negra. Se recostó en el sofá, los ojos entrecerrados, su rostro sumido en la oscuridad de la noche, con una expresión de frialdad absoluta, pero en su mente solo resonaba un nombre, una y otra vez: Beatriz. Cuando él la encuentre, sin duda le hará saber cuál es el precio de haberlo dejado. Capítulo 16. Cuando llegó el momento de la verdadera despedida, Beatriz se dio cuenta de que todos los ensayos en su interior pesaban tan poco como una pluma. El avión aterrizó lentamente en Los Ángeles, y las luces que se veían por la ventana brillaban como un sueño. Por primera vez sintió en lo más profundo aquella frase del libro: la despedida es un peso tan ligero que resulta insoportable. Aturdida, todo parecía irreal. Todavía recuerda que aquel día, sin saber por qué, cogió el teléfono y llamó a la Madre San, diciendo: ¿sigue en pie aquella promesa de hace 7 años? Hace 7 años. Madre San se sentó frente a ella y le puso una tarjeta bancaria delante. Hay 1 millón dentro. Suficiente para que tú y tu madre viváis sin preocupaciones el resto de vuestras vidas. Aún puedo organizar que salgas al extranjero, a donde sea, lo que quieras estudiar, puedo enviarte. Solo tienes que alejarte de Miguel. En ese momento, ella aún no había tenido tiempo de reaccionar cuando Miguel interrumpió todos sus pensamientos con un «no puedes», y acto seguido la agarró, huyendo tambaleante mientras ella protestaba sin entender. Han pasado 7 años, y su madre ya había fallecido a causa del cáncer que le diagnosticaron años atrás.
y Madre San parecía que hacía mucho tiempo que había dejado de entrometerse en lo que ocurría entre ellos. Así que cuando ella volvió a mencionar aquel asunto del pasado, la primera reacción de Madre San fue de sorpresa. ¿Has discutido con Miguel? Ella susurró. Miguel tiene una mujer embarazada afuera. Al otro lado del teléfono hubo una larga pausa. Madre San habló con voz baja y grave. Entonces, ¿estás usando a este niño para amenazarme? No. Beatriz habló con calma. Es una súplica. El teléfono permaneció en silencio largo rato. Solo la respiración algo agitada de Madre San demostraba que la llamada aún no había terminado. Tras un buen rato, comenzó a hablar lentamente, sin responder ni afirmar ni negar la súplica de Beatriz, solo evocando recuerdos. En aquel entonces tenía poco más de 20 años, aún sin alas completas, pero con una fuerte dignidad. Dijo que quería estar contigo. Pensé que solo era una rebeldía tardía, un intento de escapar de mi control y de mi yugo, pero su determinación superó todo lo que imaginé. Pude detenerlo una vez, 2 veces, pero no la tercera. Él está dispuesto a enfrentarse a toda la casa San por ti. Creo que, de verdad, le has tocado el corazón, ya que tú también estás dispuesta a sufrir junto a él. No soy una persona de piedra. Naturalmente quiero ayudarte. Ella hizo una pausa. Su tono se volvió frío. Ahora que él ha tomado el control de la familia San, y tú sigues empeñada en irte, ¿quieres que él me odie con todas sus fuerzas? ¿Que nos enemistemos madre e hijo, para cerrar de una vez por todas? Beatriz bajó la mirada y, delante de las palabras punzantes de Madre San, mantuvo la calma al responder. No es eso. Es porque sé que él no me dejará ir. Ese tipo de persona, cuando no le importas no vales nada, y cuando sí le importas, puede que ni siquiera pueda soportarlo. Madre San entornó los ojos. ¿Él no te trata bien? Simplemente de repente pensé en mi propia vida. Beatriz con dignidad y sin humillarse. Él no me suelta, y entonces nunca podré salir. Usted es la única que puede ayudarme. No quiero dinero ni nada. Solo pido una oportunidad para marcharme. Tras un largo silencio, Madre San finalmente suspiró levemente y, al hablar de nuevo, su voz seguía serena pero con un tono más suave que antes. No puedo prometer que él no te encuentre, pero te deseo que consigas lo que anhelas. 3 días después, al amanecer, fuera del aeropuerto, el bullicio era intenso. Beatriz se encontraba en la puerta de embarque arrastrando una pequeña maleta de mano. Ella pertenece a tantas cosas de la casa San, pero lo que realmente le pertenece a ella misma no es más que el espacio de una maleta. El tiempo transcurría poco a poco, pero la persona con quien había quedado aún no aparecía. Por un momento dudó si Madre San se habría echado atrás, hasta que una figura familiar salió entre la multitud. Era el asistente de Miguel, Paul. Retrocedió un paso instintivamente y el corazón le dio un vuelco. ¿Había sido Miguel San quien la había encontrado? ¿Iba a llevársela de vuelta? Paul parecía haber visto a través de su nerviosismo y, con voz suave, dijo, «Señorita Beatriz, no tenga miedo. No estoy aquí para detenerla». Él sacó un sobre del bolsillo interior del traje y se lo entregó. La señora me pidió que se lo diera. Dentro hay un billete de avión y algo de dinero. Beatriz se quedó sorprendida un momento. Luego extendió la mano para recogerlo y asintió suavemente. «Gracias». Paul no se fue de inmediato. Se quedó allí mirándola y, de repente, habló. «Le deseo un buen viaje, señorita Beatriz». Ella se detuvo. Con duda preguntó, ¿fue la señora San quien le pidió que me lo transmitiera? Paul negó suavemente con la cabeza. No. Habló con seriedad. Desde el primer día que entré en la familia San, usted ha estado al lado del presidente San. Sé que el presidente San siempre ha sido frío y egoísta en el amor, pero usted ha soportado sin protestar ni pelear. En el tono de Paul no había compasión, solo respeto. Por eso esta bendición es una palabra sincera de alguien que observa desde fuera. Beatriz, al escuchar, sintió un leve nudo en la garganta y finalmente esbozó una sonrisa tenue, inclinando la cabeza en señal de respeto. «Gracias. Y por favor, también dale las gracias por mí a la señora San». No volvió la vista atrás. Bajo la mirada de Paul, dio la espalda con paso firme y se alejó. Cuando el avión aterrizó en Los Ángeles, ya era el atardecer. La Madre San había dispuesto que un chofer la esperara con antelación en la salida, y la llevó hasta un edificio de apartamentos aislado. La casa no es grande, pero la decoración resulta acogedora. El salón está limpio y fresco. Cada rincón parece perfectamente ordenado, y hay una terraza que mira hacia las luces nocturnas de la ciudad. Beatriz se acercó a la terraza, contempló a lo lejos el interminable desfile de luces y luego bajó la mirada hacia las farolas que titilaban debajo. Resulta que, incluso en una ciudad tan bulliciosa, puede haber rincones de una calma implacable. Ella había imaginado cientos de veces cómo sería el sentimiento si algún día realmente se marchara de Miguel y se fuera lejos, a otra tierra. En ese instante, finalmente lo entendió.
La primera sensación no fue libertad, sino destierro. Ella se estaba exiliando a sí misma, desterrándose por completo de la vida de Miguel. Capítulo 17. A las 6 de la mañana. Apenas amanecía en Los Ángeles. Una brisa fresca entraba por la terraza, trayendo el aire del inicio del verano y un leve aroma a eucalipto. Beatriz estaba en la cocina, preparando una taza de café de goteo, y lentamente volvió a sentarse junto a la mesa del comedor. Fuera, la calle le era desconocida, con poco tráfico, y el sol iluminaba oblicuamente la panadería de la esquina. Abrió el portátil y buscó el documento que había creado ayer, titulado L.S. Ange, es Life P.A.I.N.G. Ella había ensayado en su mente innumerables veces el volver a empezar, pero siempre se quedaba en la imaginación. Hasta ahora. Nuevo número, nuevo correo electrónico, nueva identidad, como un nuevo comienzo en la vida. Incluso la respiración tenía una ligereza clara y extraña. Tecleó la primera línea en el teclado: encontrar una profesión que te guste y por la que estés dispuesta a esforzarte a largo plazo. Los primeros días tras mudarse, Beatriz apenas salía de casa. Solo en unos pocos días especialmente soleados se atrevía a dar un par de vueltas alrededor de la manzana. No sabía conducir. Tampoco conocía bien el tráfico de aquí. El idioma se le daba bastante bien, pero cada vez que hablaba sentía que su pronunciación era rígida y siempre temía que otros notaran su inseguridad al instante. Hasta esa tarde, ella fue a la biblioteca cercana a terminar de leer un libro. Quería imprimir unos documentos. La impresora vibraba débilmente, pero la luz de error parpadeaba sin poder funcionar correctamente. Frunció el ceño frente a la máquina. Ya llevaba 3 intentos y seguía sin funcionar. ¿Se ha vuelto a atascar? De repente, una voz familiar pero extraña sonó detrás de ella, profunda y clara. Beatriz se giró, y en ese instante, como si delante de sus ojos brillara la última luz del último verano del año de la selectividad, él sonrió suavemente. ¿Todavía te acuerdas de mí? Beatriz se quedó paralizada unos segundos. Luego abrió la boca con lentitud. Por supuesto. ¿Cómo iba a no recordarlo? Aquel que, después de la selectividad, la detuvo en la puerta del instituto y le dijo: Beatriz, sé que te gusta Miguel, pero aún así quiero decirte que me gustas, Lucas, el chico al que ella misma había rechazado. ¿Cuánto tiempo? Él se inclinó para ayudarla a revisar el problema de la impresora y, al sacar los documentos, la miró de lado y preguntó: ¿esta vez también vas a mantenerme a distancia? Beatriz guardó silencio un momento y luego sonrió con cierta tristeza. ¿Tú todavía lo recuerdas? Sería raro que no lo recordaras. Lucas, medio bromeando, medio en serio, aquel día, justo después de que terminaste de hablar, cuando viste a Miguel no muy lejos, enseguida quisiste negarte. En ese momento te pregunté, sin convencerme, si era porque él podía darte dinero. Dijiste que también te esforzarías para poder darme una buena vida. Beatriz continuó su relato, como si aquel diálogo hubiera estado encerrado en lo más profundo de su memoria y ahora lentamente empezara a resurgir. Recordaba que en ese momento le había preguntado: ¿entonces odias a Miguel porque él tiene algo que tú no tienes? Lucas, levantando la cabeza, con la impetuosidad propia de la adolescencia, aunque ante la brecha aparentemente insuperable entre él y Miguel, siguió diciendo con terquedad: él cree que con dinero puede controlar todo, gobernar las risas y alegrías de los demás, controlar tus tristezas y tus alegrías. Recuerdo que lo último que dije fue, Beatriz lo miró y añadió: tú dices que también puedes darme una vida mejor. Te pregunté, si ambos damos, ¿en qué se diferencia eso de Miguel? Lucas no respondió, solo la miró en silencio, tanto que Beatriz llegó a dudar si en ese momento sacar ese tema no sería un poco inoportuno. Finalmente, él dijo en voz baja: después pensé mucho y comprendí el peso de tus palabras. Pensaba que yo era distinto a él, pero sin darme cuenta, ya había desarrollado ese deseo de controlar. En ese momento, empecé a dudar si me gustabas porque eras tú, o porque quería demostrarme algo a través de ti. Beatriz no dijo nada, solo guardó silencio. Al fin y al cabo, había pasado tanto tiempo que ni ella misma recordaba bien esos detalles, hasta el punto de que ahora, al recordarlo, parece un viejo sueño que vuelve a surgir. Ese año me fui al extranjero. Era para alejarme un poco, y también para ver si realmente podía convertirme en alguien distinto. Lucas bajó la mirada sonriendo. Después de graduarme, pensé en volver a buscarte, pero escuché que estabas con Miguel. ¿Así que has estado todos estos años en el extranjero? Beatriz preguntó. Él asintió ligeramente y dijo con despreocupación: sabiendo que te va bien, no tenía por qué molestarte. No se puede decir que te respeto y al mismo tiempo irrumpir en tu vida. El sol se hacía cada vez más intenso, cayendo sobre la mesa frente a ellos, y las sombras se alargaban mucho. Lucas rompió el silencio y dijo: hay una cafetería cerca que está bien. ¿Quieres que vayamos juntos?
En la cafetería. El sitio junto a la ventana recibía la luz oblicua del sol poniente. Tras repasar viejos recuerdos, la conversación fue poco a poco desplazándose hacia el presente. Beatriz se enteró Lucas vivía cerca de ella. Había sido analista senior en Wall Street y hace unos años volvió para montar su propia firma aquí. Acabo de llegar a Los Ángeles y todavía no he encontrado trabajo. Ella también raramente se sinceraba. Lucas asintió con la cabeza. ¿Puedo ayudarte a revisar tu currículum? Si no te importa, puedo ser tu primer asesor sin cobrar. La miró y de repente sonrió. Entonces no me voy a contener. Como quieras. Él levantó la taza de café, clavando la mirada en su rostro con una leve sonrisa. Esta vez no voy a intentar salvarte con amor. Tú tampoco tienes que fingir felicidad para mí, y mucho menos cambiar por mis expectativas. Si pudiera, desearía que fuera por ti misma. Capítulo 18. Con las sugerencias de Lucas y varias correcciones, Beatriz finalmente envió su primer currículum de verdad. Era la primera vez que escribía quién soy y qué puedo hacer, con tanta claridad y solemnidad en un documento, lanzándolo al mundo desconocido. Lucas le sugirió intentarlo en una de las principales instituciones financieras, un nivel que Beatriz antes ni siquiera se atrevía a imaginar. ¿De verdad puedo? Ella dudó un poco, pero Lucas simplemente sonrió y dijo, si no lo intentas, ¿cómo vas a saber si puedes? No tenía muchas esperanzas, pero la tarde del quinto día recibió inesperadamente una invitación para una entrevista. En ese momento, estuvo tan emocionada que casi no podía hablar. Revisitó esa carta varias veces y en más de una ocasión quiso enviar la captura de pantalla a Lucas. Al final, solo mandó unas pocas palabras sencillas. He sido aceptada. Poco después, Lucas le respondió. Lo sabía, te lo mereces. Beatriz se sintió un poco avergonzada con sus palabras y le dijo a Lucas que no hacía falta que fuera así, pero su respuesta fue especialmente seria. Sabes que tu currículum no está nada mal, pero el problema es que no crees que te elegirán. Él dijo, Beatriz, no necesitas volverte más fuerte para merecerlo, sino primero permitir que te vean. El día que terminó la entrevista, Beatriz caminaba sola de regreso al apartamento, atravesando calles poco iluminadas, y al ver su reflejo en el escaparate, de repente se sintió algo extraña. ¿Pero qué era exactamente lo extraño? Ella no sabía cómo explicarlo. ¿Qué más da? De todas formas ya había dado el primer paso, pensó con una rara despreocupación. El día que empezó a trabajar, Los Ángeles seguía bañado por un sol radiante. Beatriz llevaba un traje beige de corte impecable, que Lucas la había acompañado a elegir especialmente unos días antes. Al pagar, él se adelantó sonriendo y dijo, es un regalo de bienvenida. Si no lo acepta sería una falta de respeto. Al no poder rechazarlo, terminó sonriendo y aceptando, diciendo que le invitaría a cenar cuando cobrara el sueldo. En ese momento, Beatriz estaba en la entrada del edificio de la empresa, incluso con las palmas algo sudadas, pero cuando realmente empezó a trabajar, descubrió que pronto se adaptaba al ritmo. Después de todos estos años junto a Miguel, se acostumbró a pensar de forma independiente y sabía cuándo debía expresar su opinión y cuándo debía contenerse. Tras unas semanas, fue ganando terreno e incluso recibió la tarea de dar seguimiento a su primer proyecto completo. El jefe la elogió diciendo que tenía gran capacidad de ejecución, y sus compañeros también estaban dispuestos a colaborar con ella. Una vez, en la sala de café, alguien le dijo sonriendo, eres nuestra ángel. Beatriz sonrió. El día que terminó el proyecto, ella volvió sola a casa, dejó la chaqueta sobre el sofá y se desplomó en la silla. En el instante en que apareció la notificación de aprobación, cerró los ojos y, de repente, pensó en Miguel. Ese nombre llegó como el viento, silencioso, envolviendo su mente. De repente pensó que, si no fuera porque él insistió en que estudiara finanzas, probablemente no habría llegado hasta aquí. Instintivamente, le envió un mensaje a Lucas y, raro en ella, habló bien de Miguel. Siento que debería darle las gracias a Miguel. Tal vez realmente sea uno de los pocos benefactores de mi vida. Lucas no respondió, simplemente hizo una llamada. Beatriz. Su voz era suave, pero cargada de una seria convicción. Si realmente quieres agradecer a alguien, agradécete a ti mismo. Puede que otros hayan tomado un camino, pero cómo recorrerlo y si has llegado hasta aquí depende solo de ti. Beatriz guardó silencio un buen rato, luego sonrió y dijo, si lo escucho así, eres uno de los pocos benefactores en mi vida. Al otro lado del teléfono, él también sonrió, es un honor para mí, pero la verdadera prueba llegó pronto. En el siguiente proyecto, Beatriz fue asignada a un equipo de alta presión, cuyo interlocutor era una firma de capital de riesgo extremadamente exigente, con demandas que casi se actualizaban cada hora, cambiando una y otra vez. En el equipo reinaban las quejas, mientras ella había trabajado horas extras varias noches seguidas.
Incluso cuando estaba sola en la oficina no podía evitar llorar en secreto. Aquella noche, ella estaba en el balcón y marcó el teléfono de Lucas, con voz baja. Dime, ¿crees que no soy para esta industria? ¿Crees que no sirvo para esto? Él no se apresuró a consolarla. Solo preguntó, ¿sabes qué es lo que más temen los animales marinos? Ella, confundida, respondió, ¿qué? No es la tormenta. Lucas hizo una pausa. Es quedar atrapados en aguas estancadas. Al otro lado del teléfono se escuchaba débilmente el sonido de papeles moviéndose. No hay una respuesta correcta para siempre. Mientras sigas caminando y no te quedes estancado, ya has ganado la mitad. Ve a vivir, a sentir. Quizás esas pérdidas y ganancias que crees tener solo están ayudándote a juntar las piezas para completar quién eres. Beatriz se secó en la comisura del ojo y de repente sintió que aún podía resistir un poco más. Empezó a reorganizar la lógica del proyecto. Modificó una y otra vez el material de presentación. Coordinó con el equipo y, en la última reunión, con una expresión fluida y datos precisos, consiguió la aprobación de la otra parte. El jefe se acercó y le dio una palmada en el hombro. Bien hecho. Beatriz de pie en la ruidosa zona de oficinas. Por un instante casi quiso llorar, pero se contuvo. Pensó que esto no era un empujón de Miguel, ni un regalo del destino, ni una limosna de nadie. Era ella misma, paso a paso, la que había recorrido ese camino. Capítulo 19. Aquel día era un raro día festivo. La luz en Los Ángeles era suave, como una manta tendida al sol, limpia y delicada. Lucas dijo por teléfono, hoy hay una charla sobre psicología en el colegio comunitario cercano. ¿Quieres ir? Beatriz regaba las pequeñas flores del balcón mientras sujetaba el teléfono, y al oírlo inclinó la cabeza. ¿Te interesa esto? Lucas rió. ¿Vienes o no? Ella suspiró y dejó la tetera. Es imposible rechazar una invitación tan amable. Pero cuando finalmente llegó al lugar, Beatriz se dio cuenta de que no era escuchar una clase, sino escucharle a él. La luz del sol que se derramaba sobre el escenario no era deslumbrante, pero aún así era difícil apartar la mirada. Frente a la pantalla estaba esa persona familiar y sorprendente. La placa en el pecho decía claramente especialista externo en psicología, Lucas. Ella llegó un poco tarde, sin un asiento cerca del frente, pero el aula ya estaba llena. Beatriz al principio estaba sorprendida de que hubiera tanta gente, pero pronto entendió por qué. Porque Lucas tiene una perspectiva demasiado original. La primera frase que dijo fue, en realidad no quieres ser amado. Todo el auditorio se sorprendió. Algunos rieron suavemente, otros fruncieron el ceño. Es solo que en tu interior hay una fórmula, ser elegido equivale a seguridad, ser deseado equivale a tener valor. Lo que quieres es ser confirmado, que alguien te diga, eres tú. En el caluroso verano de sus 22 años, Miguel estaba frente a ella, señalándola y diciendo, quiero a alguien como ella. Todos decían que él era especial contigo, solo te llevaba a pasear, solo te llevaba a esquiar, solo permitía que estuvieras a su lado. Ella había masticado aquella frase, quiero a ella, una y otra vez, tomándola como una afirmación. Cualquier cosa que te recuerde que el amor es igualitario, la rechazarás. Solo quieres ser ese ser especial para así poder confirmarte a ti mismo, que vales. Un amigo bromeó, no parecéis amantes. ¿Parecidos a qué? Ella pensó un momento y dijo, en la antigüedad serían el joven maestro y la sirvienta. Hoy sería una amistad desigual. En fin, no debería ser amor. En algún momento rechazó esa comparación, pero cuanto más vivía, más entendía que esa era la realidad. Si él te elige, parece que has sido salvada, pero en verdad no es así. Miguel San la apartó de Madre San. Dijo que no estaba permitido, que solo quería a Beatriz, y en ese instante su figura pareció especialmente imponente. No es que seas adicta al amor, sino a la persecución. Solo quieres demostrar que eres lo suficientemente buena. Madre San le tomó la mano y le dijo en voz baja, tienes la misma edad que Miguel, puedes ser una buena compañera. La madre de Beatriz le dijo, en la casa San te criaron, así que debes devolver el favor. Desde pequeña, todos le decían que debía portarse bien, obedecer, ser educada, que era la elegida, que debía ser más sensata y contenerse más. Por eso tienes que llorar a ese yo que debe ser deseado, que debe ganarse el favor para no ser abandonado. En ese instante, Beatriz sintió un zumbido en los oídos, como si alguien estuviera cerrando con un hilo de pesca suave una parte dura de su pecho. Tienes que permitirte ser simplemente normal. Sara se puso delante de ella y con incomprensión preguntó, ¿qué tienes de especial? Permítete ser vista. Recordó aquellos días, haciendo proyectos sola, trabajando horas extra en solitario, tan cansada que al llegar a casa se desplomaba en el sofá sin poder moverse. El día que terminaba el proyecto, el jefe le daba una palmada en el hombro y le decía, lo has hecho bien.
Deja de esperar que otros se acerquen y te elijan. Miguel se burló. ¿Qué mejor puedes encontrar sin mí? Sino que empiezas a elegirte a ti mismo. Los compañeros la rodearon sonriendo y preguntaron, ¿puedes hacerlo? Ella asintió, por primera vez con sinceridad pensando que sí podía. Cuando el amor ya no nace del dolor, te preguntas, ¿cómo es? La voz de Lucas se volvió más baja. Capítulo 20. En la sala, alguien lloraba en silencio. Beatriz acaba de recobrar la conciencia, dándose cuenta de que había permanecido todo el tiempo sentada en aquel aula, en lugar de revivirlo de nuevo. Volver a ese pasado que la hundió en un peso tan denso que casi la ahoga y la mata. Por último, Lucas habló despacio, no puedo curar a nadie. Quien puede curarte eres solo tú. Mi existencia solo sirve para decirte que mereces ser visto, mereces ser comprendido. Tras la conferencia, la multitud se agolpaba. Lucas se adelantó y la esperó fuera del gentío. El viento de Los Ángeles soplaba suave, y el atardecer era como burbujas doradas y tiernas, esparcidas por todas partes. Los dos caminaban lado a lado por el camino de vuelta a casa. Lucas la miró y preguntó, ¿qué tal? Beatriz inclinó la cabeza y sonrió, no me lo habría imaginado. Lucas, además de mover piezas en Wall Street, ¿ahora vas a salvar almas desde el podio? Él negó suavemente con la cabeza, no te estoy preguntando eso. ¿Entonces qué? Te estoy preguntando si me he convertido en alguien distinto. Como dije en su día. Él la miró. Beatriz se quedó atónita y luego esbozó una sonrisa. Claro. ¿Puedo escuchar tu respuesta otra vez? ¿Qué? Me gustas. ¿Quieres pensar en estar conmigo? Lucas lo dijo con sinceridad y firmeza. Quizás ya no podamos ir a la misma universidad, pero después, nosotros. Esa frase pareció tocar un rincón del corazón de Beatriz que prefería no remover. Ella estaba algo desconcertada. Su primera reacción fue dar un paso atrás e interrumpirlo antes de que terminara de hablar, con un tono incluso un poco apresurado. Lucas, en realidad no soy tan buena como crees. Él sonrió entre dientes, mirando a la persona frente a él. Beatriz, si te gusto o no es algo que debo pensar. En estos últimos años no he hecho nada, siempre siguiéndole a Miguel, sin carrera, sin amigos, ni siquiera sin identidad propia, no soy nada. Solo le tengo a él. Eres buena, mereces algo mejor, no alguien como yo. Para. Lucas la interrumpió, se acercó. De repente la abrazó y posó suavemente su barbilla sobre su hombro. Beatriz se tensó. Quiso apartarse instintivamente, pero él la rodeó suavemente con el brazo. Pero tú eres la mejor. Ella balbuceó, no es eso. Lucas se soltó, se enderezó, tomó sus hombros con firmeza. Mirada decidida, Beatriz, dime que estás bien. Ella apartó la mirada, sin decir nada. Dime que eres la mejor, justo ahora. Él no la soltó. La firmeza de su voz y la presión de su mano permanecían constantes, como un lastre que sostiene firme esa parte vacilante en su interior. El viento cruzaba la calle. Ella miró a sus ojos y, por fin, pareció asir algo tangible. Con voz un poco ronca, dijo, estoy bien. Dilo otra vez, estoy bien. Lucas sonrió. Aquella sonrisa era limpia y clara, como el rayo de luz más nítido tras la lluvia. Él dijo, ¿estás bien? Capítulo 21. Miguel pensaba que Beatriz salir era solo un arrebato pasajero. La conocía demasiado bien. Aquella Beatriz tan sumisa que rozaba la debilidad. Durante tantos años nunca había desafiado realmente su voluntad. Así que pensó, ¿a dónde podría haber ido? Solo ordenó a Paul que investigara. Pero un día, 2 días, una semana, pasaron 15 días y todavía no había ninguna noticia. Al principio, Miguel podía mantenerse impasible, seguir con los proyectos, asistir a reuniones y compromisos, y a veces aguantar las caprichosas demandas de Sara. No se sabe bien en qué momento, pero su corazón también se trastocó, quizás por no ver a Beatriz durante tanto tiempo, o por esa sensación de perder el control. Miguel no lo soportaba. Empezó a ir a casa con más frecuencia, revolviendo con ansiedad cada rincón, como si ella pudiera aparecer de repente asomándose detrás del armario. Esa inquietud inexplicable se desató por completo el día que volvió a ver a Sara. Ese día, había sido invitado a una cena, vestido con un traje negro, de pie en el centro del salón iluminado, levantando la copa mientras socializaba. De repente, Miguel. Él se volvió y solo vio a Sara entrar tambaleándose con tacones altos, con un guardia de seguridad siguiéndola, perdido. Su maquillaje seguía impecable, pero su figura se veía algo hinchada. Simplemente estaba allí, en medio de la multitud, llorando desconsolada. Miguel, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Sabes perfectamente que estoy embarazada de tu hijo. La sala se llenó de murmullos. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Los susurros furtivos se sucedían. ¿Es la joven señora de la casa San? No.
He visto a su amiga de la infancia. Es muy tranquila. No se parece a ella. ¿Entonces esta mujer es de fuera? ¿Por qué viene a armar aquí un escándalo? Miguel se puso serio al instante, y hasta la atmósfera se volvió súbitamente más fría. Él agarró a Sara del brazo, casi arrastrándola para sacarla de allí. ¿Qué es lo que quieres hacer? Él apretó los dientes y bajó la voz, con un tono helado. Sara con lágrimas en los ojos, con un tono de tristeza y súplica, sé que me equivoqué. No me ignores. No he podido ni comer ni dormir últimamente. El bebé casi no crece. Sara. Miguel perdió la paciencia y soltó su mano de un tirón. Ya te dejé claro lo que dije la última vez. Pero ella todavía quería lanzarse hacia él, abrazándolo como suplicando. Tú también dijiste en su momento. Lárgate. Miguel la empujó con fuerza. Sin embargo, no se dio cuenta de que detrás había una mesa baja con esquinas afiladas. Sara se golpeó fuertemente contra ella y, al segundo siguiente, se desplomó en el suelo, abrazándose el vientre y gritando de dolor. Miguel frunció el ceño. Deja de fingir. Pero la voz de Sara se fue debilitando y su rostro se fue tornando pálido. Entonces él finalmente sintió que algo no estaba bien. Al mirar hacia abajo, sangre que fluía serpenteante entre sus piernas. Miguel su rostro cambió de repente. Alguien, en el pasillo del hospital, fumaba, un cigarrillo tras otro. Cuando salió el doctor, apagó la colilla y preguntó con tono frío, ¿qué tal? El doctor suspiró, no se pudo salvar al niño. Capítulo 22. Lo sé, habló con calma, pero en su interior no sabía si era un suspiro de alivio o si estaba aún más preocupado. Cuando Sara despertó, lo primero que vio fue a Miguel apoyado en la pared junto a la puerta. Ella se esforzó por incorporarse y, débil, preguntó, ¿qué pasó con nuestro hijo? Miguel se acercó, con voz indiferente, se fue. Sara quedó paralizada, su rostro palideció al instante, y con incredulidad se sostuvo el vientre diciendo, imposible. Miguel, ¿cómo puede no estar? Él claramente sigue vivo. Ayer todavía sentí que se movía, por primera vez. Entre sus sollozos se colaba un dolor genuino, la caída más desnuda de una mujer que ha perdido a su hijo. Pero Miguel solo sacó un cheque y lo dejó sobre la mesita de noche. Descansa bien. No vuelvas a contactarme. Sara abrió los ojos desmesuradamente. ¿Qué quieres decir? Literalmente eso. ¿Tú vas a dejarme ahora? Perdimos al niño por tu culpa. ¿Y ni siquiera tienes una palabra de disculpa? ¿Sigues siendo humano? Sara, histérica, llorando y gritando. Al principio aún culpaba, quizá porque Miguel tenía una expresión demasiado serena, incluso fría. Finalmente, en ese instante, con una vida que se extinguía, entendió la sinceridad del corazón de ese hombre. El amor se convirtió en odio, el reproche en una maldición llena de ira. Vas a pagar. Miguel, no te espera un buen final. Tarde o temprano perderás a quien más importa. Quiero que sientas un dolor 1000 veces mayor que el mío. Ella maldijo a Miguel para que nada de lo que pidiera se le concediera, y que su vida estuviera llena de separaciones y sufrimientos amorosos. Miguel se quedó en la puerta, con el rostro sombrío y amenazante, pero sin decir ni una sola palabra en contra, porque en su corazón no sentía que las palabras de Sara tuvieran efecto sobre él. Miguel, un suspiro de conformidad, prosperidad y riqueza. El dolor de amar y separarse, se rió con desprecio. Si insultarle unas cuantas veces podía hacer que Sara se sintiera mejor, podía tomarlo como su última muestra de misericordia, hasta que la voz de Sara casi se quedó ronca. Dio un paso atrás y se fue. Aquella noche, Paul fue a su casa para informarle sobre el trabajo. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa, y la atmósfera era tan opresiva que resultaba insoportable. ¿Dónde está? Miguel solo se preocupa por eso. Paul bajó la cabeza. Aún no lo he encontrado. ¡Pum! La taza de té fue lanzada. Los fragmentos de porcelana volaron y el té caliente salpicó Paul en la cara, donde una herida sangrante surcaba su sien. ¿Para qué crees que te mantengo? Su voz era helada hasta el extremo. Te pedí que investigaras a una persona. Llevas casi un mes sin ni rastro. Paul bajó la cabeza en silencio, sin pronunciar palabra. Miguel lo miró con una expresión sombría y amenazante. Dime, ¿a dónde crees que podría ir? Estás sola, sin dinero ni coche. ¿Con qué derecho podría escapar de mi alcance? Capítulo 23. Paul seguía en silencio. Él bajó la cabeza, como una piedra helada, sin defenderse ni pronunciar palabra. Miguel temblaba de rabia, pero al final solo pudo soltar una mueca fría y apretar los dientes para decir, lárgate. Si no la encuentras, tú también te largas. Paul respondió en voz baja. Se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró suavemente, bloqueando la ira acumulada dentro de la casa. Él salió de la villa de Miguel. Estuvo mucho tiempo parado bajo el viento nocturno, y finalmente alzó la mano para limpiarse la herida en la sien que aún no había cicatrizado.
mientras pensaba si señorita Beatriz ya habría comenzado una nueva vida. A la mañana siguiente, un paquete fue entregado en las manos de Miguel. Acababa de terminar una reunión y lo abrió sin pensarlo. Dentro había un acuerdo de divorcio. El papel aún conservaba esa sensación fría al tacto. Letras negras sobre blanco. Una caligrafía familiar. Incluso su nombre estaba firmado con precisión. Miguel se levantó de golpe, como si un estallido retumbara en su cabeza. Sin su aprobación, Beatriz, ¿cómo podría haber logrado todo esto sola? Cerró los ojos y casi de inmediato pensó en una persona. Luego se levantó de repente y salió. En el patio de la casa antigua, el sol brillaba en su punto justo. Madre San, como siempre, estaba podando las ramas de las flores en el balcón del salón, vestida con un hipao azul claro, con una expresión serena como el agua. Al oír unos pasos, no levantó la cabeza y siguió atendiendo esa maceta de orquídeas mariposa. Miguel entró a grandes zancadas, con un aura fría, y se plantó frente a ella. «Eres tú, ¿verdad?». La miró fijamente, con una voz grave y cargada de una ira contenida. «Beatriz se fue por tu culpa». Madre San, sin volverse, dejó caer lentamente las tijeras y dijo con indiferencia: «Que hayas llegado a comprender eso no es tan tarde. Después de todo, ¿con qué derecho haces eso?». Miguel, furioso: «Ella es mía, pero tú no la amas». Madre San lo interrumpió, con tono sereno: «¿No es mejor para ti que se haya ido?». Miguel tragó saliva, abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Después de un rato, susurró en voz baja: «¿Con qué derecho haces eso?». «Porque soy tu madre». Ella se dio la vuelta, con la elegancia que siempre mostraba en sus cejas y ojos, pero también con la serenidad propia de la matriarca de la casa San. «¿De verdad te gusta tanto?». Madre San, con mirada penetrante. Miguel se quedó paralizado y luego dijo con voz fría: «No me gusta ella. No es más que alguien que mantengo a mi lado». Madre San, su mirada se volvió de repente fría y levantó la mano. «Paf». Un sonido nítido que cayó con fuerza en la cara de Miguel. Era la primera vez que ella alzaba la mano para golpear a su hijo, a quien siempre había valorado. Miguel la miró incrédulo, sin poder decir palabra durante un buen rato. Madre San, su voz tembló un poco, pero cada palabra fue clara: «Esta bofetada es por Beatriz, y también por mí misma. He sido mala madre, por eso he criado a alguien como tú, un desgraciado que ni siquiera se atreve a admitir si ama o no. Con la boca dices que ella es común, aburrida, sin valor. ¿Y tú qué?». Ella preguntó. «No te atreves a admitir que la amas, pero la sujetas con fuerza sin querer soltarla. ¿A quién estás torturando? ¿A ella o a ti mismo?». Miguel, los dedos que tenía a su lado temblaban ligeramente. Madre San lo miró con una mirada que ya no era dulce. «Dices que ella es tuya, pero yo veo que quien no puede vivir sin ella eres tú». Él giró bruscamente, sin querer escuchar más. «Te he hablado tanto, ¿y aún así vas a ir a buscarla?». La voz de Madre San resonó tras él. Miguel no dijo nada. «Lárgate con tu arrogancia y soberbia». Miguel no miró atrás y salió directamente de la casa antigua. Esta vez, Miguel no fue a buscar a Paul. Buscó a otro grupo y, en menos de un día, llegó la noticia. «Los Ángeles. Ella está en Los Ángeles». Miguel arrojó el informe sobre la mesa, con un odio tan profundo que se le desbordaba en los ojos. Apretó los dientes, con una expresión sombría al máximo. Por fin entendió quién lo había estado engañando, pero no le importaba. Ahora solo quería verla. Enseguida, ahora mismo. Miguel reservó inmediatamente el vuelo más temprano a Los Ángeles, sin llevar equipaje, solo con lo puesto. Justo antes de embarcar, abrió su móvil en el chat que llevaba mucho tiempo sin usar. Quiso escribir algo, pero no pudo teclear ni una palabra. Al final, solo le envió un mensaje a Paul: «La traeré de vuelta». Capítulo 24. Los Ángeles. Con una luz de sol clara, Miguel estaba entre la multitud y la vio enseguida. Beatriz llevaba un abrigo color camel claro, el pelo largo recogido de forma despreocupada, y a su lado había un hombre desconocido. Estaban hombro con hombro, con gestos tan cercanos, como si miraran algo interesante en el escaparate. El hombre de vez en cuando susurraba algo, y ella esbozaba una sonrisa suave. Esa sonrisa era la forma más familiar en su memoria, y también la imagen que ahora le resultaba más deslumbrante. Miguel cerró los nudillos de repente, y sus ojos se oscurecieron. En ese momento, incluso tuvo el impulso de abalanzarse para agarrarle del cuello, para dejarle claro a quién pertenecía y en manos de quién estaba su destino. No importaba si él la amaba o no, ella no podía ser de nadie más. Entre ellos, el único que podía marcharse era él. ¿Qué derecho tenía ella a enamorarse de otro? Miguel respiró hondo, esforzándose por contener la marea de emociones que sentía. Sabía que su objetivo ahora era llevarla de vuelta. Entonces dio un paso adelante, con un tono insólitamente suave: «Beatriz». Al escuchar aquel nombre familiar,
Beatriz se volvió, al ver a Miguel. En un instante, se sorprendió pero pronto recuperó la calma. Sabía que Madresa no podría detener a Miguel para siempre, y que Miguel nunca fue alguien que dejara ir las cosas con facilidad. Así que, ella simplemente saludó con calma. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Miguel. Miguel se quedó atónito. Él ya estaba acostumbrado a la alegría de Beatriz al escuchar que le llamaban por su nombre. Luego venía corriendo sonriente, llamándole con entusiasmo, Miguel, parloteando como un gorrión ruidoso. Antes le parecía molesto, pero ahora deseaba más que nada volver a oír esa voz, para asegurarse de que Beatriz nunca se había ido. Miguel esbozó una media sonrisa y dijo con voz tranquila, Los Ángeles está bastante lejos. Beatriz asintió. 634 millas. Desde Ciudad a 12 horas. Aquí hay muchos lugares divertidos. Él hizo una pausa, como si lo dijera de pasada. Seguro que no lo has visto. ¿Puedo llevarte a dar una vuelta? Beatriz sonrió, con ojos y cejas suaves, pero su voz era como un cuchillo lento. He ido al observatorio Griffith. Vi el amanecer más hermoso. También pasé un día entero en la playa de Santa Mónica. Presencié el momento en que los delfines besan el atardecer. Y me encontré con muchas estrellas por las calles de Beverly Hills. Ella contaba en sus dedos uno a uno, y al final sonrió suavemente. Gracias por tu intención, pero creo que ya he estado en todos. Su sonrisa se congeló y una sombra oscura cubrió de repente sus ojos. Apretó los molares. Su rostro se enfrió al instante y volvió a mirar al hombre junto a ella. ¿Quién es él? Un amigo. Beatriz respondió aún sonriendo, pero el hombre dio un paso adelante con iniciativa, y con expresión tranquila extendió la mano. Soy su novio, Lucas. Miguel bajó la mirada y echó un vistazo de reojo. Luego metió la mano en el bolsillo y con tono gélido dijo, ¿Cómo es que no sé que la mía tiene novio? Lucas tampoco se enfadó, retiró la mano y siguió sonriendo. Hola, es marido. Miguel tenía el semblante tan oscuro que parecía que le fuera a gotear agua. No quiso perder más tiempo con esa persona y, apretando los dientes, dijo, he venido desde tan lejos para verte. ¿No merezco una oportunidad para hablar a solas? Beatriz guardó silencio un buen rato y, cuando Miguel ya casi no podía contener su impaciencia, finalmente asintió, vamos, delante hay una cafetería. Lucas intervino oportunamente, entonces iré a la pastelería de al lado. Hoy tienen una edición limitada de donas de fresa. Seguro que te encantará. Claro. Beatriz asintió sonriendo. También quiero de chocolate. No lo olvides. Miguel la miró girarse. Ambos parloteaban sin poder separarse durante largo rato. La ira en su pecho casi consumía toda la razón. Finalmente, dentro de la cafetería, se sentaron juntos frente a la mesa. Beatriz pidió 2 cafés con leche y llamó especialmente al camarero. Por favor, tráigame 2 sobres de azúcar blanco. Con destreza, echó el azúcar en su taza y removió suavemente. Tomas el café con 2 sobres de azúcar. Si hay más o menos, no lo bebes. Miguel bajó la cabeza, mirando la taza de café que Beatriz le empujaba. Ella lo recordaba. Incluso esos detalles los recordaba. Entonces Miguel sintió que aquella Beatriz solo se revelaba de vez en cuando. Podía perdonar su atrevimiento. Entonces la miró y dijo lentamente, si vuelves conmigo ahora, puedo hacer como si nada hubiera pasado. Capítulo 25. No importa si fue ese hombre o tu partida sin aviso. Miguel terminó de hablar, y el aire quedó en un breve silencio. Beatriz lo miró y, tras un rato, habló en voz baja, pero yo ya lo doy por hecho. Miguel. Ella alzó la vista hacia él. Esos ojos que antes rebosaban alegría y confianza, ahora solo mostraban la quietud de un lago sereno. Ya estamos divorciados. Deberías saberlo. Al oírla decir eso, Miguel no alteró su expresión. Entonces nos casamos de nuevo. Él abrió la puerta sin rodeos, con un tono indiferente y una actitud tan altiva como siempre. Beatriz sonrió suavemente, pero esa sonrisa era distinta a la que había mostrado ante Lucas, con un leve y sutil cansancio. Ella alzó la vista hacia él. Miguel, ¿por qué siempre eres así? Como si lo que dices fuera ley y yo debiera estar agradecida porque tú decidas perdonar. Miguel frunció ligeramente el ceño. Con un tono algo frío, pensé que entenderías lo que quiero decir. Lo entiendo. Beatriz asintió con la mirada serena. Quieres hacer como si nada hubiese pasado. Quieres que vuelva contigo. Que todo siga igual que antes. Tú triunfando fuera. Y cuando te aburras, vuelves a verme. A darme un poco de tu lástima y tu caridad. Hizo una breve pausa en voz baja, con la mirada fija, pero nunca pensaste que yo también tengo derecho a negarte. Los dedos de Miguel se movieron apenas, como si quisiera decir algo, pero se lo tragó con fuerza. Guardó silencio un instante, con un tono frío. ¿Te fuiste por culpa de ese hombre que viste hace un momento? No digas eso. Beatriz frunció el ceño. Él tiene nombre. Se llama Lucas. Miguel rió con sarcasmo.
¿Cuánto hace que le conoces? ¿Sabes cómo es en realidad? ¿Solo por él vas a dejarme? En su tono volvió aquel desprecio conocido. Esa actitud que considera una broma toda elección que no le conviene. Ella lo había soportado durante tantos años y ahora solo se sentía exhausta. Él despreciaba su decisión, despreciaba su obstinación inútil, incluso se burlaba de su valentía. Pero ella no replicó, solo dijo en voz baja, no tiene nada que ver con nadie. Solo de repente quise probar cómo sería una vida sin ti. Días sin indiferencia ni burla. Miguel rió con desprecio, como si acabara de escuchar el chiste más absurdo. ¿Así que estos años a mi lado han sido solo dolor y resignación? ¿Debería agradecerte por aguantarme tanto tiempo? Beatriz lo miró fijamente. No lo entiendes. Entonces explícate. Miguel alzó la voz de repente. Dime que te ha embrujado la mente. Ella solo sonrió levemente. Si hubiera una razón así, y estuvieras dispuesto a dejarme ir, podría inventar muchas. La nuez de Miguel se movió, y su rostro se fue enfriando poco a poco. No te arrepientas. No lo haré. Ella habló con un tono tranquilo, incluso algo suave. Me voy a casar. Miguel se quedó atónito, como si todo el mundo guardara silencio unos segundos. El tiempo se comprimió en una línea que lo atrapó firmemente. Con Lucas. Beatriz continuó, lo acabas de ver. Y hace 10 años también lo viste. El día que terminó la selectividad, él me declaró su amor. Tú lo presenciaste. Te enfadaste muchísimo. Fue la primera vez que te vi fumar. Dijiste que todo lo que tenía era gracias a la Casa San, y que no podía enredarme con nadie más. Miguel sentía que sus pensamientos se desordenaban de golpe, como un campo de hierba quemado bajo un sol abrasador, seco, agrietado y sin remedio. Movió ligeramente la garganta y preguntó en voz baja, me alegra que lo sepas. Pero entonces, ¿por qué aún? Lo que te dije entonces lo creía con toda sinceridad. Beatriz, su voz parecía perderse un poco. Pero ahora que miro atrás, creo que estabas equivocado. Entré en la Casa San porque tu madre quiso así. Sí, usé el dinero de la Casa San. Pero durante todos estos años he estado a tu lado, cuidándote, ocupándome de todos tus asuntos grandes y pequeños. ¿No es acaso lo mismo que una niñera? ¿Así que quieres hacer un balance de todos estos años de sentimientos entre tú y yo? No. Ella negó con la cabeza, los sentimientos no se llevan cuentas. Solo quiero dejar claro que no te debo nada. Se detuvo un instante, por supuesto. Te devolveré cada euro que he gastado. Tú no quieres que te deba nada. Y yo mucho menos quiero que tengas la oportunidad de volver a decir eso. Miguel la miraba fijamente, como si en ese instante no reconociera a la mujer que tenía delante. Ya no podía decir una sola palabra con esa arrogancia de antes. Tras un largo silencio, habló en voz baja, como si un impulso inexplicable le obligara a preguntar, ¿estar conmigo realmente da tanto asco? Recordaba aquella discusión, esa frase que ella pronunció con la voz más tranquila. Miguel, eres asqueroso, como una espina clavada en el pecho durante tanto tiempo, que finalmente no pudo evitar preguntar. Beatriz no respondió, solo le regaló una leve sonrisa, una sonrisa que ocultaba mucho significado que Miguel no lograba comprender. Miguel, ¿podemos separarnos en buenos términos? ¿De verdad? El viento rozó justo las puntas de su cabello, y su mirada era clara, sin dejar rastro alguno de apego. Miguel se quedó allí, sin poder discernir si lo que acababa de perder era a Beatriz en ese momento, o si en algún instante del pasado había sido él quien avanzó primero y quienes quedaron atrás nunca lograron alcanzarle. Y después, con el paso de los años, todo fue un sueño efímero. Capítulo 26. Para Miguel, renunciar a ella fue mucho más fácil de lo que Beatriz podía imaginar. Aquella tarde, en la cafetería, la última frase incompleta fue de ella. Miguel, ¿podemos acabar en buenos términos, por favor? Pero Miguel no respondió. Lucas llegó con una bolsa de donas, algunas de fresa y otras de chocolate, todas sus favoritas, las que Beatriz adoraba. Ella bajó la cabeza para abrir el paquete y, emocionada, le dijo a Lucas, gracias, porque en esa tienda eran difíciles de conseguir, y por eso su tono reflejaba una alegría genuina. Ella recordó a Miguel, y de forma instintiva miró hacia atrás, pero descubrió que aquella figura alta y silenciosa ya se había ido sin que ella se diera cuenta. La taza sobre la mesa, con 2 sobres de azúcar añadidos por ella especialmente para él, el café personalizado y exclusivo de Miguel, quedó en silencio en su lugar, sin haber sido probado ni un sorbo. Solo la espuma decorativa en la superficie, por las veces que él levantó la taza, se había dispersado ligeramente con el calor que exhalaba en la punta de su nariz. Al final, nunca llegó a probarlo, y Beatriz sentía una inexplicable mezcla de tristeza y desilusión. Ella mordió un gran trozo de la rosquilla, aunque en realidad hasta entonces no lograba acostumbrarse al sabor de los dulces extranjeros, demasiado empalagosos para su gusto. Lucas la miró y preguntó, ¿te vas?
Ella asintió. ¿Tan pronto? Ella terminó de masticar. Tragó y dijo, le engañé diciéndole que me iba a casar. Contigo. Lucas se quedó sorprendido. ¿En serio? No. Ella lo miró con voz tranquila. Ahora mismo no quiero estar con nadie. Quiero hacer mis propias cosas. Vivir mi vida primero. ¿Y entonces por qué le mentiste? Porque sé que él no se quedaría demasiado tiempo por una mujer casada. Lucas asintió y no dijo nada más. De hecho, en ese momento ni siquiera estaban juntos, y mucho menos pensaban en casarse. Beatriz por supuesto que conocía sus sentimientos, tampoco los rechazaba, pero en ese momento, deseaba más tener una carrera estable y duradera. Amor, que fluya con naturalidad. Por suerte Lucas era una persona sensata. No la presionó para que tomara ninguna decisión. Simplemente, como siempre, la acompañaba en silencio, viéndola prosperar en Los Ángeles, convirtiéndose en ese, poco común y valioso apoyo en su vida. Y Miguel, tras regresar al país, nunca volvió a mencionar nada acerca de Beatriz. Madre San y Paul daban por sentado que él había sufrido un desengaño con Beatriz y había decidido dejar esos sentimientos atrás. Madre San seguía organizándole citas, pero solo porque Sara había armado un escándalo en aquella fiesta. Algunas jóvenes de familias distinguidas empezaron a evitar ese pozo de fuego. Madre San, enfadada, no podía hacer nada al respecto. Por suerte, Miguel no mostraba el menor interés, así que la dejó actuar a su voluntad. Paul seguía junto a Miguel. No lo habían despedido. Seguía siendo su asistente más capaz. Sobre Beatriz ya nadie hablaba ni preguntaba, como si ese recuerdo nunca hubiera existido. El segundo invierno, la primera nevada tardaba en llegar. Aquella noche, Miguel regresó de una reunión, completamente borracho. Paul lo acompañó a casa. Era el mismo apartamento de siempre, solo que las huellas que pertenecían a Beatriz ya habían sido borradas por completo. Paul fue al armario a buscar un remedio para la resaca y, al volver, vio a Miguel con una fotografía antigua en la mano. No sabía de dónde la había sacado. Se acercó a mirar. En la foto aparecían Miguel y Beatriz. La chica llevaba un vestido rojo. No estaban especialmente juntos en la foto, y detrás brillaban fuegos artificiales. Probablemente era la noche de Año Nuevo de algún año. Paul pensó. Nadie respondía. Paul quiso arrebatar la foto para que Miguel tomara la medicina, pero él la apretaba con fuerza, sin querer soltarla. Paul no esperaba que un borracho tuviera tanta fuerza. Quiero casarme con ella. ¿Qué? Se quedó atónito. Miguel repitió de nuevo, señalando a la chica en la foto, quiero casarme con ella. Ese matrimonio que ya quedó atrás, ese amor y odio con sus altibajos, se mencionaban de nuevo, pero de una forma tan absurda. Paul dudó un momento y dijo en voz baja, ella ya está casada. Miguel quedó atónito, frunció el ceño y murmuró, pero, ¿cómo puede ser? No debería ser. Miraba esa foto, sintiendo un nudo en el pecho. Fue amor a primera vista. Nunca antes había estado tan seguro de querer a esa mujer, pero ella ya pertenecía a otro. En su mente nublada apenas recordaba que una mujer le había dicho, en esta vida, nunca conseguirás lo que deseas, y tu amor estará lleno de penas y despedidas. No lo creía, pero ahora, parecía que ella tenía razón, como ahora, que acababa de reconocer a su Eva, solo para enterarse de que ya había entrado en el Edén junto a su Adán. Paul, después de darle la medicina, lo acomodó y se fue. Aquella noche, Ciudad por fin cayó la primera nevada, grande y silenciosa. Caía sobre las copas de los árboles, los alféizares y las farolas, capa tras capa. Miguel, entre el sueño y la vigilia, parecía regresar a una tarde de pleno verano. En el patio, él corría delante y alguien jadeando lo seguía. Miguel, corre más despacio. No se detuvo, al contrario, corrió aún más rápido. Al cruzar la línea de meta, las estaciones cambiaron de repente y el mundo abrasador se transformó en una ciudad cubierta de nieve. Él estaba parado frente a la puerta del registro civil. Alguien le sonrió y extendió la mano. Él apenas alcanzó a mover la suya para estrecharla, pero antes de poder reconocer bien su rostro, todo se desvaneció con el viento. Esa noche durmió de un modo sorprendentemente profundo, como si hubiese soñado toda una vida entera.